24 tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 tarde. Vamos con el balance, el último hecho por las autoridades de salud. 392 nuevos casos de COVID-19 fueron confirmados en el país durante las últimas 24 horas. La cifra final bordea los 8.000 contagiados. Además, este jueves nuevas comunas van a tener cuarentena, algunas de manera total, otras parcial. Vamos de inmediato a los detalles de esta información. Los tiene Carla Parra para usted a esta hora. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carola? Muy buenas tardes. Tú lo decías, 392 nuevos casos que dan un total de 7.917 personas contagiadas a lo largo del país. Una cifra que se dio a conocer durante esta mañana junto también a anuncios. Pero sin duda una de las cifras que más se preocupa es el número de fallecidos que se dieron a conocer durante esta jornada. 10 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Una de las cifras más altas en estas 6 semanas de emergencia sanitaria y que según el ministro Mañalich siguen el patrón de los decesos que hemos ido conociendo durante todos estos días. 8 de estas 10 personas no recibieron cuidados intensivos debido a enfermedades de base que tenían a avanzada edad también, y 12 personas sí recibieron, pero finalmente igual lamentablemente fallecieron. Personas que han declarado activas, contagios activas, Carola, es una concepto que vamos a seguir también ampliando porque comienza a tomar mayor relevancia en estos días. Son cerca de 5.179 personas recuperados, que es otro de los conceptos que vamos a poder entender también en las políticas que se van implementando en los próximos días. 2.676, cerca del 33% de las personas contagiadas por COVID-19 ya están recuperadas y van a cumplir un factor importante, relevante en lo que es las distintas cuarentenas, por ejemplo, que se van a ir tomando los próximos días. También hay 87.000 exámenes que se han tomado y se informaron 2.799 durante las últimas jornadas. 379 pacientes en cuidados intensivos, 323 conectados a ventilador mecánico son parte de este balance que ha hecho la Autoridad de Salud durante esta mañana. Y como lo decías tú también, un balance que estuvo acompañado de nuevos anuncios. Hay que acostumbrarse que el día martes, lo ha dicho el ministro Mañalich, se van a dar como las directrices de lo que va a pasar con las cuarentenas a nivel de país, cuarentenas que van cambiando los días jueves, pero que se anuncian los días martes. Y para esta semana hay cambios, se suman, se levantan en algunas comunas y vamos a ir revisando, apoyados por algunas gráficas. Por ejemplo, cuarentenas que se levantan: San Pedro de la Paz, Padre de las Casas, Las Condes también es otra de las comunas que se levanta esta cuarentena, donde se mantienen en Punta Arenas, en Osorno, en Temuco, en Chillán y Chillán Viejo. En Puente Alto, una parte de Puente Alto que ya lo mencionaba la semana pasada, se dividió esta zona, la parte sur de Ñuñoa y la parte sur de Santiago siguen sin cuarentena, y la parte norte es la que se mantiene la cuarentena durante los próximos 7 días a partir del día jueves a las 10 de la noche. ¿Qué comunas se agregan durante esta semana? Es la comuna del Bosque, una parte de San Bernardo y el radio urbano de la ciudad de Arica. 13 nuevas comunas que se suman a partir del día jueves a las 10 de la noche. Revisar ahí un poco los mapas, sobre todo en las comunas como San Bernardo, que está al norte, limita la parte que va a quedar en cuarentena con la comuna del Bosque, también por la autopista central y la calle Colón. Son el espacio que va a quedar con esta cuarentena para poder ir así también controlando los contagios, porque ese ha sido el criterio que ha señalado el ministro Mañalich para poder decretar la densidad que hay por los posibles contagios para cada comuna. Lo decíamos, Carola, contagios activos y recuperados, dos conceptos que vamos a comenzar a escuchar en todos los balances, porque es muy importante sobre todo lo que pasa con con los contagios y las infecciones y las políticas que están tomando las distintas autoridades
de Salud. Se dice que una persona recuperada es cuando ha cumplido los criterios del comité de expertos, pero que en resumen son cerca de 14 días para una persona que estuvo asintomático o que se fue dado de alta sin síntomas residuales, para una persona que fue hospitalizada, por ejemplo, y que tuvo su alta hospitalaria con síntomas residuales, son cerca de 14 días después del alta. Para personas que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo cáncer, VIH, se tiene que esperar 28 días para que estas personas sean consideradas como recuperadas o no contagiantes, que en el fondo no están infectando a la población y que es muy relevante a la hora de tomar estas políticas públicas y entendiendo también estas declaraciones de que se espera que las personas se vayan contagiando de una manera progresiva, así para evitar el colapso de las redes asistenciales y también que es muy importante que haya menos carga viral. Pasemos a escuchar las palabras del ministro Mañalich. Parte cuarentena en, insisto, toda la comuna del Bosque este jueves en la noche y una parte de la comuna de San Bernardo limitada por la comuna del Bosque, por supuesto, hacia el norte y la autopista central, la autopista 5 Sur al oriente y la avenida Colón. También se agrega como un lugar de cuarentena a partir de este jueves en la noche el radio urbano de la ciudad de Arica. Claro, estábamos revisando las impresiones del ministro Mañalich, explicando un poco lo que son estas cuarentenas que hemos ido revisando para poder que la gente se vaya informando. A partir de este día jueves a las 22 horas comienzan a regir, lo decíamos ya, en la comuna El Bosque, parte de San Bernardo y también en la zona urbana de la ciudad de Arica. Se levanta en algunas comunas, ¿sí, Carola? Sí, sabes que justamente quería preguntarte y entiendo que tenemos material todavía respecto de lo que tiene que ver con la infección y lo que dijo la autoridad durante la mañana. Hablábamos con una médica infectóloga de la Universidad de Chile, que no necesariamente estaba al 100% de acuerdo con este carné de alta del cual se ha hablado durante las últimas jornadas y bien también de la distinción que tú hacías al principio sobre aquellas personas que están recuperadas y la inmunidad que ellas generarían, sobre todo cuando se están empezando a hacer tratamientos bien en un principio, en etapa de un poco investigación en nuestro país y entiendo ya hace un par de semanas en el mundo, con plasma de personas recuperadas que se estaría inyectando en enfermos de gravedad, enfermos críticos. Claro, por lo que puedo entender son dos cosas. Uno son los tratamientos con este plasma de personas que han sido recuperadas, pero también cuando se habla como de la inmunidad o este concepto de recuperados, que en algunos países ya se está entregando este carnet de sanidad. En Alemania, en el Reino Unido, en China, en Estados Unidos se anunció en el día de ayer, pero claro, que tiene algunas personas que han señalado que a nivel ético de partida no es muy conveniente porque se comienza una especie de discriminación de las personas que están sanas o no. ¿Y qué pasaría eso en un eventual otro escenario con otras enfermedades que también han sido importantes? Segundo, efectivamente los contagios lo han dicho los expertos, que es una enfermedad de la cual se está aprendiendo día a día. No se sabe tampoco esas personas que tienen los anticuerpos de que hablaba ayer el ministro Mañalich, cuánto dura esta inmunidad, si son 3 meses, si es un año. Hay distintas enfermedades que generan distintos periodos de inmunidad y es eso lo que se tiene que estar estudiando para poder determinar efectivamente si vale con que una población se vaya contagiando para que quede así inmune. Recordar que son decisiones que se han ido tomando en otros países, pero que me recalcaban durante esta jornada algunos doctores, la política que está realizando este contagio progresivo es muy distinto a la política que hizo Boris Johnson en sus inicios cuando dijo salgan todos, contágiense para quedar inmunes. Acá hay un contagio controlado, lo que se busca es que las personas, que es indudable que la gente se va a contagiar porque aún no hay vacuna para esta enfermedad, pero lo que se está buscando es controlar que esos contagios sean en el mayor tiempo posible y que es muy distinto a la política que se estaba estableciendo en Reino Unido a los comienzos de esta emergencia sanitaria y que fue muy criticado también tanto por la OMS como por los distintos expertos a nivel nacional. Carola, te quería comentar porque también hubo palabras del ministro Mañalich en torno a esta política que se está implementando en nuestro país. Es fundamental desde el punto de vista sanitario
es que la velocidad de contagios sea la más baja posible, de manera tal de, voy a repetir un concepto dicho tantas veces, de aplanar la curva, de manera tal que las personas que se van a infectar lo hagan lo más prolongadamente en el tiempo que sea posible, dure 3 años, dure 4 años, para no tener situaciones, como ha ocurrido en otros países, en los cuales se produce un aumento muy brusco del número de personas enfermas, contagiadas, y ello lleva a una saturación de los sistemas de salud, que es el talón de Aquiles que enfrentan los países que han enfrentado, que han tenido brotes muy masivos. Claro, y por eso es tan relevante las cuarentenas que se están determinando. Estas cuarentenas que son cuarentenas progresivas, no es una cuarentena de alguna ciudad ni de alguna región como política, sino que se van localizando en ciertas partes. ¿Cuáles son, por ejemplo, las comunas, que salen de este día jueves a las 10 de la noche? Pasamos ahí a revisar en las imágenes, en esta gráfica. Son la comuna de Las Condes, la comuna de Padre de las Casas y San Pedro de la Cas, son las que dejan de estar en cuarentena a partir de este jueves, y comunas que se mantienen durante esta jornada. A ver si también podemos revisar la gráfica ahí en pantalla. Comunas que se mantienen: Punta Arenas, Osorno, Temuco, Chillán Viejo, una parte de Puente Alto, la parte norte de Ñuñoa y la parte norte también de Santiago. Son las comunas que durante los próximos 7 días, a partir del jueves, recordar que entra en vigencia todos los jueves, son 7 días más para estas comunas. A ver si podemos también revisar la gráfica de las comunas que se agregan durante esta semana. Es la comuna del Bosque, una parte de San Bernardo y el radio urbano de Arica. Una parte de San Bernardo, que ya lo decíamos, es la que limita efectivamente con la comuna del Bosque, con la carretera, la ruta 5, y también con la calle Colón. Es este perímetro el cual a partir del día jueves se comienza a estar con esta restricción, esta cuarentena, que ya lo decíamos, tiene 3 nuevas comunas que se van sumando y otras que se mantienen, y hay que estar atentos. Ahora la indicación que ha hecho la autoridad es a seguir con los resguardos de estas comunas que se levantan. Se mantiene, por ejemplo, las restricciones de restaurantes, de algunos centros comerciales. Se trata de mantener un poco también esta conducta, este compromiso por parte que se pide a los ciudadanos de esas comunas, y evitar así también la aglomeración de cantidad de gente en los distintos transportes públicos como en las calles, y a limitarse efectivamente a salir lo estrictamente necesario, Carola. Muy bien, Carla, muchísimas gracias por todo ese resumen de lo que fue la información durante esta mañana. Bueno, y justamente tenemos desplegados en distintos puntos de la capital. En Providencia ya nos hablaba Carla. Vamos a estar también en San Bernardo con Andrea Pino, pero nos vamos a trasladar de inmediato hasta la comuna de El Bosque, donde está Camilo Zavala, y nos tiene también la última información respecto de lo que está ocurriendo ahí y esta cuarentena que también debería empezar, y este brote que se ha visto. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carola, exactamente, porque hemos venido hasta la zona sur de la región metropolitana. Estamos acá en la Villa Marina de Gaete y hemos hecho un recorrido desde muy temprano, donde hemos conversado con muchísimos vecinos. Fíjense que acá las opiniones son divididas porque hay 13 puntos que ponen sobre la mesa. Indudablemente el primero de ellos es la salud. Están muy preocupados por el brote que ha existido en esta comuna. Bien lo han dicho las autoridades. En los últimos 15 días acá, precisamente en El Bosque, se ha visto un aumento considerable en los casos de coronavirus. El segundo punto tiene que ver con la economía. Justo acá en la esquina hay una feria. Conversamos con todas estas personas que venden acá, que vienen a trabajar desde muy temprano con todo su esfuerzo, y nos decían que están muy preocupados por lo que se viene de aquí en adelante. ¿Por qué les digo esto? Naturalmente, debido a esta cuarentena total que va a comenzar a partir del jueves a las 22 horas, va a haber
menos cantidad de personas. Ellos dicen que las ventas obviamente que van a bajar naturalmente de una manera muy considerable. Y por otra parte, obvio, las condiciones en las que viven muchas personas, porque a continuación vamos a revisar algo que les va a llamar poderosamente la atención y preocupa y muchísimo. Estuvimos acá en un albergue que está justo acá en la esquina de donde nosotros nos encontramos en esta población, y escuchen lo siguiente, porque en este albergue, que es bastante pequeño, tienen aproximadamente 13 habitaciones, son muy pequeñas, viven 45 personas según nos decía la presidenta de esta comunidad. Hay personas de la tercera edad, ellos temen que esta medida obviamente ellos no puedan tomarla de la mejor manera, porque no va a haber una distancia social que piden generalmente, por ejemplo, los especialistas con respecto a toda esta situación que estamos viviendo del coronavirus. Ustedes vieran ahí cómo se encuentran ellos en una condición de hacinamiento, es realmente impactante. Por eso ellos ya están viendo algunas fórmulas de cómo hacerle frente a esta medida impulsada por el gobierno. Lo dijo el ministro Jaime Mañalich cerca de las 11 de la mañana, que a partir de este jueves a las 22 horas esta es una de las comunas que comienza con esta cuarentena total y va a durar aproximadamente unos 7 días. ¿Cómo vaya evolucionando? Obviamente que desde el gobierno van a ir analizando si es necesario continuar con esta cuarentena total. Lo cierto es, y lo clave, que hay mucha preocupación, sobre todo por este tipo de situaciones, episodios que están viviendo algunos vecinos que viven acá en estas muy malas condiciones, con personas de la tercera edad, por ejemplo, en este recinto bastante pequeño, este albergue que, por ejemplo, ellos trabajan ahí con algunas personas, impulsores de este albergue, ellos que trabajan, nos decían que salen a la calle, ellos viven de algunos fondos que le entregan a algunos vecinos, toman un camión, salen a encontrar cosas a la calle y posteriormente a eso las venden acá en esta feria que está a poquitos metros de donde nos encontramos nosotros. Con eso ellos toman todos estos recursos para darle un plato de comida y un lugar para dormir a estas personas que principalmente son de la tercera edad. También hay muchos ciudadanos extranjeros que se encuentran aquí adentro, un caso también muy particular. Conversamos con unos venezolanos, un matrimonio que no tiene más de 30 años, viven hace 4 días acá y están con sus pequeñas hijas que no tienen más de 10. Están muy preocupados obviamente por la salud de ellas y también por el estado de salud, de cómo evoluciona de todos aquellos de la tercera edad que se encuentran aquí en este albergue. Miren, conversemos con ellos, por favor, escuchen ustedes qué fue lo que nos dijeron con respecto al panorama que se les viene de aquí al jueves, cuando comience esta cuarentena total en la comuna del Bosque. Y yo ayudo a la gente toda en la calle, pues gente en abandono, en situación calle, ayudamos a las personas a darle un poquito más de dignidad. Yo sé que las condiciones de la estructura de la casa no son óptimas, no son las mejores, pero es bastante mejor que estar en la calle. Tenemos harto alimento, harto abrigo, pero nos falta una condición mejor que en la habitabilidad, se podría decir. Uy, aquí estamos, somos hartos pues, para todo este lugar, así que, bueno, hacer lo que se pueda nomás, pues, mijo. Vamos a intentar mantener distancia, está difícil. Está difícil, pero se puede hacer algo. Porque ella nos tiene a todos ordenados aquí, pues, y gracias a ella. Yo llegué hace 5 meses y no me da ni cuenta dónde estaba hasta como el 5.º día, y ella, aquí estoy ahora, sin beber, mucho más sano que como llegué. No hay de otra. Toca, pero gracias a ella siempre solventa todo, la comida, como le dijo, vender las ropas, de cualquier cosa se vive. Es bastante complejo, pero ahí veremos qué iremos a hacer. No sabemos todavía qué vamos a hacer. Ya hay menos flujo de personas, ya no hay feria tampoco, pues. En estos momentos los únicos puestos que están somos nosotros, que nos estamos poniendo a la mala, po, para poder ganar unas luquitas, para poder tener para la ollita. Obvio, todos estamos afectados, todo el país está afectado por esa cuestión, po. Pero ¿qué le vamos a hacerle? ¿No podemos hacer otra cosa? Si salimos todos a trabajar, más vamos a afectarlo. ¿Qué es preferible? ¿Vivir apretado? Que hasta que lo moramos todos, ¿no? Bien, escuchaban ahí entonces el relato de algunos vecinos de la comuna del Bosque y también de estas personas que están viviendo acá en este albergue comunitario. Lo decía la presidenta, que les preocupa muchísimo lo que viene de aquí en adelante. Ellos obviamente durante el día van a tener algunas reuniones y van a buscar la mejor forma para tener una solución y ver cómo pueden tener de cierta manera esta distancia social, porque en estos días es sumamente necesario.
sanitario. Bueno, nos despedimos acá de la zona sur de la región metropolitana, que es una de las zonas que ya dijo el gobierno estará en cuarentena total a partir del jueves a partir de las 22 horas. Muy bien, Camilo, muchísimas gracias. Y ahora vamos al contacto con Andrea Pino. Ella está en la comuna de San Bernardo, que recordemos este jueves también comienza con una cuarentena parcial en su territorio. Andrea, buenas tardes. Así es, Carolina, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es diferente la situación de San Bernardo si se compara con la situación del Bosque, que va a estar en cuarentena total. San Bernardo tiene una cuarentena parcial y para muchos es un perímetro menor, considerando el espacio importante que abarca esta comuna de la zona sur de Santiago. Pudimos conversar con muchos vecinos, muchas personas que están o van a estar desde este jueves a las 22 horas en cuarentena parcial. Para que tengan una idea respecto de los límites, probablemente algunos se ubicarán más que otros. Esto parte en el límite de la comuna del Bosque, en Lo Blanco, y finaliza en este lugar en donde estamos nosotros, precisamente en este minuto. Es Colón Sur, parte del límite que se ha establecido por parte de la autoridad sanitaria, y también parte de este límite o de este perímetro que muchos consideran menor comienza en la Ruta 5 Sur y finaliza en Avenida San Francisco. Muchos han quedado insatisfechos porque lo que manifiestan muchos es que no han cambiado las conductas dentro de la comuna. Hay un número de casos importantes, pero además decían no todas las personas están tomando las medidas correspondientes. En muchos espacios no se ve que se respete el metro de distancia sugerido, también el uso de mascarillas, si bien se ha instalado por parte de la población, muchos consideran que ha sido una medida tardía. Estamos precisamente fuera de un banco, las personas están haciendo los trámites que no se van a poder realizar en este sector a partir del próximo jueves. Estamos, como decíamos, en el límite sur, en Colón Sur, que es precisamente donde termina este lugar. Vamos a ver si podemos conversar con algunas personas en vivo. Señor, disculpe que lo interrumpa, ¿qué le parece la medida de cuarentena parcial en San Bernardo? ¿Cree que debería haber sido en toda la comuna o le parece una medida que puede tener eficacia? No, eficacia totalmente, porque aquí en el centro de Santiago, en el centro de San Bernardo, es como si nada pasara. Se llena de gente y me parece una buena medida. ¿Debería haber sido para toda la comuna o cree que es suficiente? Idealmente hubiese sido toda la comuna, pero ya que sea el centro de San Bernardo por lo menos es algo. Otras personas nos manifestaban que lo que se ve es que la gente sigue en las calles con completa normalidad. ¿Qué observar usted? Sí, yo me manejo acá en el centro de San Bernardo y claro, los bancos llenos, colas llenos, el negocio, todo tipo de negocios con cola afuera. O sea, en San Bernardo es como que nada pasará. Y respecto del respeto a las distancias, por ejemplo, el uso de mascarillas, ¿se está viendo más eso? Ahora en esta última semana mucho más, pero hace 2 semanas atrás no existía eso. Y si tú te das una vuelta ahora aquí al frente del supermercado, la cola está igual que ahora, menos de 1 metro de distancia entre persona y persona. ¿Lógica el perímetro que se ha establecido desde Lo Blanco hasta Colón Sur, desde la Ruta 5 Sur hasta San Francisco? ¿Qué le parece? No mucha lógica en realidad. Como te digo, lo mejor hubiese sido que hubiese sido todo San Bernardo, ya porque San Bernardo tiene varios minicentros, entonces que se aglomera mucho gente. Entonces lo ideal hubiese sido que hubiese sido en toda la comuna. Seguramente tendremos más reacciones por parte de las autoridades de San Bernardo más adelante, pero ahora tenemos la impresión ciudadana. Disculpe, lo interrumpo un segundo. ¿Qué le parece la cuarentena parcial en San Bernardo y que no sea una cuarentena total en toda la comuna? Bueno, buenas tardes. Yo soy de la comuna de Buin. Vine por motivo del banco que me mandaron aquí, pero el tema de las cuarentenas me parece que debería ser más total, porque eso de parcial de repente no funciona, no sé, a mi opinión personal. Yo pienso que debería ser más total. ¿Usted viene seguido a San Bernardo a hacer trámites? Sí, casi seguido. ¿Y ha visto mucha gente en las calles? En este momento yo lo veo normal, como normal. Normal, si no veo que haya mucha restricción. Lo veo normal, así que, mi opinión es que debería ser un poco más total la cuarentena para evitar los contagios, más que todo. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos conversar un segundo. ¿Qué le parece la cuarentena parcial y que no haya sido una cuarentena total la que se haya declarado en San Bernardo? Mira, yo soy del Bosque y hace rato que se estaba solicitando la cuarentena porque ya habían aumentado bastante los casos. Tendría que haber sido total. Si estamos al lado, tiene que ser total para prevenir el tema que se siga propagando. Esa es la idea. Además, para que las personas que no conocen necesariamente San Bernardo tengan una idea, es un perímetro menor en comparación con todo lo que abarca la comuna, ¿no? Claro que sí, es decir, en la continuación debería del Bosque, un poco más, nada más. Yo creo que debería haber sido total. Ahora,
Lo que escuchaba, San Bernardo se ha comportado como si fuera la playa, o sea, no ha habido nada de control y autocontrol, yo diría. Muchas personas nos decían que el comercio incluso está tan lleno como en Navidad o Año Nuevo. Sí, efectivamente, sí. Pocas tiendas son las que se mantienen o han tomado conciencia de estar cerradas, pero el resto todo abierto, todo. Bueno, y aquí estamos justo en el límite, esto seguramente ya a partir de del próximo jueves va a estar cerrado. Debiera estar más controlado porque los bancos deberían seguir funcionando, pero con autorización de carabineros, la gente que necesite venir. Con permiso. Claro, exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, ahí ven ustedes parte de las reacciones de las personas que están haciendo los trámites correspondientes. Los bancos seguirán abiertos, pero evidentemente ahora para poder venir a este sector, o al menos las personas que habitan en este perímetro que decíamos para muchos es menor, un perímetro de San Bernardo que es más bien la continuación del bosque, tendrán esas personas que están en este lugar que pedir el permiso correspondiente en el caso de una cuarentena parcial. Insatisfechos en general los vecinos porque dicen que el comportamiento de la población en esta zona de Santiago no ha sido precisamente cautelosa respecto del COVID-19, en los centros de San Bernardo, que como nos decía antes un vecino, hay varios centros en San Bernardo, han estado prácticamente llenos todos los días. De hecho, en este minuto hay mucha gente en la plaza, mucha gente haciendo trámites y se ve una vida normal en esta parte de San Bernardo. Pero como decíamos, Carolina, la situación es completamente diferente respecto de lo que va a suceder en el bosque, con una cuarentena total en el caso de esa comuna, pero en San Bernardo la cuarentena es parcial. Y el límite para muchos es insuficiente, es una parte menor de la comuna, así que veremos cuáles son las reacciones por parte de la autoridad, particularmente la alcaldesa, a ver si queda conforme ella o no con la decisión que ha tomado la autoridad sanitaria en base a los casos también que se han reportado en la comuna. Llama la atención, Andrea, la opinión de la gente en general que pide que las medidas sean más estrictas todavía. Bueno, vamos a permanecer muy pendientes. Muchas gracias, buenas tardes. Y alcaldes se preparan ante el aumento de demanda en la red hospitalaria con diversas medidas que buscan entregar apoyo a los vecinos, sobre todo a quienes son más vulnerables ante la pandemia. Vamos de inmediato con Dani Linares, que nos va a entregar más información al respecto. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carola? Muy buenas tardes. Uno de ellos es la municipalidad de Cerro Navia, que decían el alcalde Mauro Tamayo recibir con desazón el anuncio de nuevas cuarentenas por parte del Ministerio de Salud, que no incluyó a su comuna, pese de los datos que maneja el edil. Tiene una tasa de incidencia que ha ido aumentando con el correr de los días. Sin embargo, se preparan con medidas paralelas a lo que ha dispuesto la autoridad sanitaria. Y esto tiene que ver con dar la posibilidad a los vecinos de Cerro Navia de tener hospitalización domiciliaria con cáteres clínicos y equipamiento que el municipio ha dispuesto para todos los vecinos. Esto con el fin de poder descongestionar las camas que existen en la zona norte de la región metropolitana a través de los hospitales base, el Félix Bulnes y también el San Juan de Dios, que atienden a esa población. Son 700.000 habitantes que son parte de la red asistencial de aquel lado de la región metropolitana, que pueden dar la posibilidad de complementar una atención en los recintos hospitalarios y luego continuar con su hospitalización en sus domicilios en la medida que la gravedad se los permita, que no se hayan complicado de salud. Esto para poder de alguna manera darle aire a la red asistencial que en las últimas semanas del mes de abril, la primera semana de mayo, se esperan ya mayor solicitud por parte de quienes se hayan contagiado del COVID-19. Algo que para la gente de Cerro Navia es de mucha importancia porque las camas no sobran en los centros asistenciales y es por eso que darle la posibilidad a los vecinos que tengan una red de apoyo de familiares que puedan monitorearlos constantemente, además que puedan recibir equipos médicos especializados de cada uno de estos hospitales de la red para poder chequear también su estado de salud y en el caso de agravamiento poder trasladarlo nuevamente a un recinto asistencial. Vamos a revisar las declaraciones del alcalde precisamente con este plan piloto que cuenta con insumos de una inversión 100% municipal. Pensamos que un paciente COVID está alrededor de 15 días hospitalizado. Si podemos disminuir eso a 5, a 7 días, vamos a estar duplicando la capacidad de los hospitales para atender a estos pacientes. El proyecto considera la participación de médicos, enfermeras, kinesiólogos y TENS, los cuales van a estar haciendo visitas domiciliarias. La periodicidad va a depender exclusivamente de la gravedad del paciente, por cierto, y de los apoyos. Es indispensable para la hospitalización domiciliaria que exista una red familiar de apoyo para poder ejercer todos los cuidados que se hacen habitualmente en el hospital, se pueden hacer en el domicilio.
iniciativa 100% municipal, les comentaba yo, y a continuación revisamos un caso de una alianza público-privada con la empresa Automóvil Club de Chile. Es el caso de la Municipalidad de Santiago, que ha utilizado los vehículos que tiene esta escuela de conductores, que los tiene todos parados porque sus alumnos no están pudiendo ir a las clases para poder obtener su licencia de conducir, y han decidido reconvertir su giro y utilizar los vehículos que tienen detenidos, y también, por cierto, a sus instructores que afortunadamente pueden darle esta labor y así mantener el contrato de trabajo para poder repartir medicamentos y alimentos a los vecinos de la comuna de Santiago. En primera instancia son 5 automóviles que ya están operando. Ustedes ven ahí en imágenes cómo se realiza el retiro y también, por cierto, distribución de estos medicamentos desde los centros de salud de la comuna para inmediatamente trasladarlos a los domicilios de principalmente adultos mayores, para evitar que estén circulando por la comuna, una comuna que tiene media cuarentena parcial. Solamente el lado norte de la comuna, el 60% del territorio de la comuna de Santiago, y que puede de alguna manera disponer de estos servicios solamente para adultos mayores, en este caso, que es la población de mayor riesgo. No solamente medicamentos, sino que también alimentos se le están llevando a sus domicilios a los vecinos adultos mayores de la comuna de Santiago, en esta alianza que se ha establecido con el Automóvil Club de Chile, que espera aumentar su dotación de vehículos en las próximas semanas a medida que vaya funcionando este plan piloto que ya está a prueba en la Municipalidad de Santiago. Vamos a realizar declaraciones también de esta iniciativa municipal de despacho de medicamentos para los más abuelitos vecinos de la comuna. Aquí la empresa privada, en este caso Automóvil Club de Chile, puso a disposición estos 5 vehículos de su escuela de conductores más los 5 choferes para que nos ayuden a ¿qué? A llevar las cajas de alimentos, a llevar medicamentos, a ir a visitar, a acompañar a los adultos mayores que lo están pasando tan mal con esta pandemia y que ya venían mal con el estallido social, que muchos de ellos que trabajaban en la calle se habían visto impedidos a poder hacerlo. Dispusimos que todos los automóviles, que en total suman 18 más estos 5, se dediquen únicamente a atender a nuestra población postrada, a los adultos mayores, se pongan a disposición de salud, lleven las cajas de alimentos, los medicamentos, vayan a vacunar o incluso a hacer acompañamiento. Hay mucho adulto mayor que lleva 3 semanas encerrado en su casa sin ver a nadie, y eso genera ansiedad, genera estrés, y lo estamos yendo a ver con psicólogos y especialistas. Quizás uno de los aspectos más positivos, Carola, que ha dejado esta pandemia, la posibilidad de la empresa privada de reconvertir su giro y ponerlo a disposición de las autoridades, de los municipios, para poder ir en ayuda de las personas, pensando en las dificultades que muchos tienen. El hecho de quedarse en casa para algunos significa un alivio, para otros es una tremenda dificultad, entendiendo las disposiciones que tengan, ya sea la edad para poder recorrer, ir a buscar elementos de primera necesidad, o también el espacio, el hacinamiento que muchas personas están viviendo dentro de pequeñas viviendas donde más de una familia reside. Hay apoyo a través de los municipios, y estas también iniciativas como la hospitalización domiciliaria, o en este caso el reparto de medicamentos, sin duda son una ayuda para poder enfrentar esta pandemia. Y el aspecto psicológico, que también decía al final el alcalde, es súper importante, y que es tan necesario que muchas veces puede enfermar incluso más que la parte física. Así que qué bueno que también se les pueda estar dando apoyo en ese sentido. Dani, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes. Y 7 funcionarios del Hospital Sotero del Río, en la comuna de Puente Alto, habrían sido contagiados de COVID-19 luego de que una compañera de trabajo asistiera a un culto evangélico en el que el pastor tenía la enfermedad. Vamos con Cristian Cereceda, que nos tiene los detalles al respecto. Cristian, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Situación bastante preocupante la que ocurre acá en el Hospital Sotero del Río, en la comuna de Puente Alto, con estos funcionarios de la salud que dieron positivo en COVID-19 y que, por supuesto, tiene todo un protocolo sanitario acá en este centro asistencial. Esto ocurre hace algunos días cuando una técnico en salud asiste a un culto religioso que fue celebrado en el sector de Bajos de Mena y en la población Volcán 3. Ustedes recordarán cuando un pastor realizó esta actividad sabiendo que tenía coronavirus. De todas formas, convocó a casi 30 personas, por supuesto generando una gran preocupación, entendiendo que en ese sector viven aproximadamente 4.000 personas. Lo cierto es que esta profesional asiste hacia ese culto y es ahí donde se habría contagiado. Posteriormente asiste hacia el sector de maternidad, donde ella trabaja y tuvo contacto, por supuesto, con funcionarios de la salud acá en este lugar. De acuerdo a la información que se ha entregado durante esta mañana, son 7 funcionarios que están positivos en COVID-19. La
la primera, la que asiste a este culto, y otras 6, entonces, que tuvieron contacto estrecho con esta persona. Hay que entender que en estas actividades religiosas hay mucho contacto físico, hay abrazos y también besos, y es ahí probablemente donde esta funcionaria se contagió de coronavirus, contagiando posteriormente a todo el sector de maternidad. Aparte de estos 7 personas que están positivas, hay otras 24 que se encuentran actualmente en cuarentena preventiva porque en el turno que se realiza aproximadamente durante todo el día, prácticamente 24 horas, trabajan esa cantidad de personas, por lo tanto ya no están trabajando en estos momentos. Sin embargo, fueron por supuesto derivadas hacia sus hogares, están cumpliendo con el aislamiento correspondiente para no exponer a las otras personas. Acá hay que entender también que son turnos en promedio de 12 horas, también de 24, y en donde hay mucho contacto con varias personas y principalmente con recién nacidos, y es ahí la preocupación entonces que se tiene acá en el Hospital Sotero del Río, en la comuna de Puente Alto. Hay por supuesto protocolos que se han activado acá en este lugar, primero partiendo por las personas que se vieron afectadas directamente, ya no están trabajando, también al sector de maternidad donde nosotros estamos en estos momentos, solamente puede ingresar la madre a través de una ambulancia, y los familiares, por ejemplo el padre o algún otro familiar directo, tiene que esperar afuera, no pueden realizar este acompañamiento. Un caso que también ya se viene realizando desde el inicio de esta pandemia, pero que por supuesto ya es mucho más estricto luego de esta situación que se ha conocido. El Hospital Sotero del Río confirmó esta situación. Son entonces 7 funcionarios de la salud que están contagiados, que marcaron COVID-19 positivo, y son otros 24 entonces que también se encuentran en cuarentena. Ellos estarían en una buena condición de salud, no habrían personas en estado crítico, pero por supuesto evaluando su condición médica día a día, luego que esta técnico en salud asistiera a este culto religioso ahí en el sector de Bajos de Mena. También fue el propio ministro Mañalich quien confirmó esta situación. Están pendientes obviamente de cómo va avanzando esta situación, entendiendo primero que se genera este brote en este culto religioso y que esto deriva un segundo brote acá en el Hospital Sotero del Río, con entonces 7 funcionarios ya contagiados y 31 en total que están cumpliendo con esta cuarentena preventiva. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Los hospitales son un lugar en el mundo entero de alto riesgo de adquirir coronavirus, pero además las personas que trabajamos acá podemos adquirirlo en nuestra vida comunitaria, y así hubo un caso en la maternidad de una funcionaria que por el contacto en el día a día, no en la atención clínica de pacientes, fue generando una cadena de contagios que tiene 7 personas afectadas, que son matronas, y se debió mandar en total, aparte de junto con esas 7, otras 31 en total, en prevención para justamente cortar el riesgo de seguir transmitiendo la enfermedad. Lo primero en la maternidad no fue en relación a atención clínica, aparentemente habría participado en un culto religioso, y después los contactos secundarios han sido en la convivencia diaria, no en la atención clínica. Efectivamente, tenemos enfermeras, matronas, médicos que han presentado enfermedad, y como digo, sabemos que la expansión del coronavirus a recintos hospitalarios produce este efecto, pero los directores de servicio y hospital tienen los instrumentos para sustituir, reemplazar esta fuerza de trabajo, y afortunadamente, como lo repito, la evolución de todos estos trabajadores está siendo satisfactoria desde el punto de vista clínico. Claro, el Hospital Sotero del Río, acá en la comuna de Puente Alto, tiene un público objetivo de casi 1,5 millones de personas. Es decir, la cantidad de personas que pueden llegar hasta este recinto asistencial son bastantes, y de ahí la preocupación que existe con este brote de COVID-19 con 7 funcionarios que ya están confirmados. De hecho, ya hay protocolos que se han activado, por ejemplo, acá en el sector de maternidad, donde nos encontramos nosotros en estos instantes. Hay familiares de mujeres que, por supuesto, algunas ya dieron a luz, otras se encuentran en ese proceso, pero no pueden realizar lo que es el acompañamiento propiamente tal y como es tradicional, sino que tienen que esperar afuera de este recinto y recién pueden ver al bebé o a la madre en este caso cuando sean dadas de alta, y eso obviamente puede transcurrir muchos días, y ahí la preocupación, pero entienden que son parte de los protocolos que son necesarios a propósito de esta emergencia. La madre en este caso también llega siempre en ambulancia, y es ahí donde es derivada entonces hacia el sector de maternidad, donde se mantiene 100% aislada junto con el personal médico correspondiente, y que ya se ha mantenido desde
desde el inicio de la pandemia y, como yo les comentaba ahora, se ha también sido mucho más riguroso a propósito de este brote de COVID-19. También durante esta mañana llegaron parte del sindicato y gremios de la salud a propósito de esta situación. Sostuvieron una reunión desde muy temprano por la mañana y hay denuncias que ellas están realizando principalmente con temas de implementos y las medidas de seguridad correspondientes ante esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, muchas de ellas tienen que cumplir turnos ya sean de 12 horas o de 24 horas, es decir, todo el día. Y a pesar de que es un turno bastante exigente, que tienen contacto con muchas personas de distintas condiciones, a pesar de que acá está sectorizado, se puede decir, el grupo que llega por algunos problemas respiratorios y no respiratorios, pero por supuesto hay un contacto físico con mucha gente e incluso tienen que ocupar la misma mascarilla durante todo el turno. Incluso nos decían que a veces la tienen que reutilizar. Por lo tanto, es parte de las denuncias que están ellos colocando sobre la mesa, así también que no hay guantes suficientes, tampoco trajes, y eso obviamente le dificulta a lo que es su trabajo, que tienen que realizar sí o sí, pero hay una exposición que eventualmente se podría evitar. Pasamos a revisar esas declaraciones. En todo el país han llegado elementos de protección personal, no son los suficientes, pero en este caso específico del Hospital Sotero del Río, ya el personal que tuvo contacto directo con esta funcionaria está en cuarentena en su casa. Tengo entendido que son más de 30 funcionarios que están en cuarentena y efectivamente son las 6 matronas las contagiadas, que son las que tuvieron contacto más directo por la dinámica que se da en los turnos de compartimiento de los espacios. Y esos espacios efectivamente hace 10 días no estaban protegidos, no se contaba con los elementos hasta que salió la orden del uso de mascarilla circulatoria, que fue posterior a este contagio. Hoy día nos estén entregando una mascarilla quirúrgica para un turno completo del día, 3 mascarillas para el turno de 12 horas y 4 para el turno de 24 horas. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos hoy día es un rechazo a esta racionalización que ha precarizado la atención de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Sotero del Río y de los hospitales de la red pública, principalmente también del sector suroriente, como el Hospital Padre Hurtado, el Hospital de la Florida. Por lo tanto, ¿qué decimos nosotros hoy día? Que con estas medidas tomadas por la autoridad hace una semana atrás, hoy día hemos expuesto a las y los trabajadores a que se enfermen y se contagien. Eso ha sido la realidad. Y lo que ha hecho este hospital, además del Sotero del Río hoy día, es que a última hora de ayer nos entregaron la información de nuestros compañeros de trabajo que hoy día están positivos. Hemos estado todos los días insistiendo en que nos entreguen la información de los trabajadores que hoy día se han contagiado, cuál es su situación de salud y qué medida la institución ha tomado en resguardo del resto de los trabajadores. Claro, brote de COVID-19 acá en el Hospital Sotero del Río, en la comuna de Puente Alto, que parte entonces con esta funcionaria, una técnico en salud que asiste a este culto religioso y en el sector de Bajos de Mena con un pastor que estaba positivo y es ahí donde ella se contagia, asiste acá a trabajar el sector de maternidad y finalmente son hasta la fecha 7 funcionarios que entonces están contagiados de COVID-19 y que mantiene además a 24 trabajadores también de este sector en cuarentena total, totalmente aislados, por supuesto para mantener la distancia. Mientras tanto se mantienen los protocolos acá en el sector de maternidad. Hay mujeres adentro, por supuesto, pero todo el entorno cercano, la familia está afuera a propósito de esta situación que se extiende a raíz de la pandemia y también con este brote entonces que se ha conocido que afecta en total a 31 personas, 7 positivos y 24 en cuarentena. Mucha fuerza sobre todo a esas mamás que están recién conociendo a sus hijos y esos primeros momentos que son tan especiales y que tienen que estar además sobre esta situación tan estresante. Cristian, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes. Y durante esta jornada se dio a conocer el plan que se desarrollará por parte del Ministerio de Educación y que tiene como eje central dar un adecuado término al año escolar. Este constará de 3 etapas de diagnóstico, evaluación y nivelación de los estudiantes. Vamos al contacto con Valentina Reyes, que nos cuenta respecto de las últimas informaciones que se dieron en torno a la educación durante esta mañana en el Palacio de la Moneda. Valentina, ¿cómo estás? Hola Carola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cientos de estudiantes, 3,5 millones específicamente de estudiantes en Chile están sin clases en este minuto en una etapa de vacaciones de invierno adelantadas, todo esto por la emergencia del COVID-19. Recordar que ya desde marzo las clases estaban suspendidas y que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, ha señalado que es difícil que retornen las clases directamente el día 27 de abril.
Pero hoy acá en el Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera habló del trabajo que se está realizando para que puedan retornar las clases presenciales. Eso sí, siempre evaluando criterios sanitarios. Dijo el presidente que en los próximos días se va a dar a conocer un plan respecto a este retorno que será progresivo, volver a la normalidad en las clases presenciales, siempre eso sí, teniendo en cuenta los criterios sanitarios y con todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, ya se está trabajando en un retorno a las clases, lo cual no será inmediatamente y tampoco será en todas las comunas del país, sino que se va a evaluar caso a caso. Todo esto lo dijo el presidente en medio de la presentación del canal TV Educa Chile, una plataforma educativa que justamente busca ayudar en estos tiempos en que las clases no se están desarrollando y los estudiantes están en sus casas. Ya vamos a estar hablando de esa plataforma, les vamos a contar de esa iniciativa, pero primero revisemos lo que decía el presidente Piñera sobre este plan del retorno a clases. Estamos trabajando para lograr compatibilizar dos objetivos. Uno, poder recuperar la normalidad del sistema de educación, poder restablecer las clases presenciales, porque es indispensable la interacción entre los estudiantes con sus compañeros y también la interacción entre los estudiantes y los profesores. Y al mismo tiempo, asegurar y proteger la salud de nuestros niños, estudiantes y de sus familias. Y por eso estamos trabajando en un programa que vamos a dar a conocer prontamente, que nos va a permitir compatibilizar esos dos objetivos y va a tener que hacerse en forma gradual. Ahí estaba, el programa se va a dar a conocer próximamente y será un retorno gradual. Por ahora continúan las vacaciones de invierno y recordar lo que el mismo ministro de Educación decía hace un par de días en entrevista con 24 horas, que es difícil que las clases retornen directamente el día 27 cuando termina el periodo de vacaciones de invierno adelantado. El ministro de Educación también estaba en la presentación de este canal, TV Educa Chile. Le preguntamos por este tema, por el retorno a clases, cómo va a ser, cómo se va a desarrollar. Vamos a ver el detalle con el ministro de Educación. Apunta siempre a que se le pueda dar un adecuado término al año escolar. Y con esa finalidad estamos trabajando en un plan que tiene diversas etapas. Primero, un apoyo a las familias, a los docentes y a los establecimientos, mientras estamos en periodo de suspensión de clases. Segundo, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan y en coordinación con el Ministerio de Salud, dar las condiciones para que gradualmente podamos retornar a las clases presenciales. Obviamente, no todos los alumnos van a volver en las mismas condiciones, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista de sus niveles de aprendizaje. Y será necesario entonces nivelar a los alumnos en cada establecimiento. Hacer un llamado a quienes, utilizando a veces información a medias y en otros casos directamente información falsa, siembran incertidumbre en los chilenos. Bien, hasta ahí entonces el ministro de Educación. En breves minutos también lo van a poder ver en 24 tarde, pero ahora pasemos a este canal educativo, TV Educa Chile. Hoy el presidente Sebastián Piñera se reunió con los directores de los canales de televisión y esto para presentar esta plataforma. Ustedes están viendo parte del contenido que se va a poder ver a través de la señal 2 de cada canal. En Televisión Nacional de Chile es en el 7.12, es en nuestra señal digital. Desde hoy ya está disponible este contenido educativo. Es para niños desde los 4 a los 12 años y este contenido va desde temprano en la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Busca apoyar en el proceso educativo, pero también sirve para recrear a los niños que están en sus casas. Hay que contar que este contenido también está disponible en YouTube y pueden encontrarlo en CNTV Infantil. Ahí pueden encontrar este contenido que ya lo pueden ver a través de nuestra señal 2 y que nos está acompañando para contarles de esta noticia. Vamos a escuchar al presidente que hacía este anuncio en la mañana. La televisión es el medio de comunicación más poderoso que tenemos en nuestros tiempos. De hecho, 4 de cada 5 chilenos y chilenas se informan a través de la televisión. Y hoy queremos compartir con todos nuestros niños, jóvenes y familias una muy buena noticia. Los canales de Anatel, con el apoyo y coordinación
del Consejo Nacional de Televisión y del Ministerio de Educación han desarrollado una señal única, compartida, que se denomina TV Educa Chile y que va a transmitir material pedagógico, material educativo, durante el periodo de suspensión de clases presenciales. Esta plataforma va a transmitir contenidos educativos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ahí estaba, de las 7 de la mañana a las 11 de la noche estará disponible este contenido y atención porque el día 27 de abril se va a lanzar Estudio en Casa. Es un programa que está siendo grabado justamente en los estudios de TVN y que busca dar clases a través de la televisión. ¿Por qué la televisión? ¿Por qué se ha pensado en un canal de televisión? Porque muchos niños no tienen en sus casas dos computadores o no tienen un buen acceso a internet, pero en la mayor parte de las casas de Chile hay televisión y va a estar disponible entonces este contenido. Habló también Catalina Parot, presidenta del Consejo Nacional de Televisión, y los representantes de TVN. Vamos a ver lo que ellos decían. Quiero partir agradeciendo a Anatel porque todos los canales se han puesto de acuerdo con mucha generosidad en sacar adelante una segunda señal abierta, que vamos a hacer todos los esfuerzos para que llegue hasta el último rincón de Chile, que no haya ningún niño en Chile que se quede sin un apoyo en materia de educación. Como canal público nos sentimos profundamente orgullosos de ser quienes articulamos estas transmisiones, este canal. Y quiero especialmente dar un agradecimiento al equipo de TVN, porque ha puesto a disposición todo su talento y todo su profesionalismo para poner a disposición de todos los chilenos y de todas las familias de nuestro país los contenidos que tenemos. Así que muchas gracias al equipo. Yo quiero destacar la generosidad de toda la industria en esto, para poder llegar, para que esto tenga realmente el efecto que tiene que tener. A nivel nacional, creo que el acuerdo logrado ayer es crucial, la generosidad puesta por todos los canales que han puesto a disposición las redes para poder llevarlo a todos los rincones de Chile es lo que hace más potente en esto. Desde TVN venimos trabajando desde hace muchas semanas en poder constituir esta oferta de contenido y nosotros como TVN tenemos una oferta de contenido infantil muy potente que hemos puesto a disposición y que es lo que permite que hoy día estemos en condiciones de lanzar. Además, hay contenido del resto de los canales que en este momento están todos los canales aportando para que esta iniciativa pueda seguir. Ya está disponible entonces a lo largo del día. Hay diferentes bloques, el bloque Despierta, Descubre, Crea y Diviértete para niños de 4 a 12 años. Este contenido disponible desde ya entonces a través de la señal 2 de los canales de televisión. Muy bien, Valentina, tú ya lo decías, vamos a estar conversando de eso y de otros temas, por supuesto, con el ministro de Educación en un ratito más. Así que muchas gracias. De nada, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora. Vamos de inmediato hasta la provincia de Arauco. Ahí escuchamos al subsecretario Juan Francisco Gali, que se está refiriendo respecto a un grupo de encapuchados que hizo estallar un vehículo, una autobomba, y que disparó contra carabineros en esa provincia. Vamos a escucharlo. Como terrorista, porque busca además generar ese temor en la población. Respecto a Arica, efectivamente hubo un incidente en que el carabineros que estaba presente en la zona dio cuenta de ese incidente a las autoridades y además la Cancillería se ha puesto se ha comunicado con la Cancillería peruana para que a su vez el ejército peruano investigue las circunstancias en que ocurrieron esos hechos. Secretario, ¿cuánto preocupa el aumento de la violencia en Arauco? Teniendo en cuenta que ayer sumamos explosivos, habíamos hablado de la quema de camiones, de cabañas, pero el uso de explosivos. Obviamente estos hechos son gravísimos y por lo mismo nosotros nos hemos constituido en la zona y además hemos presentado esta querella por ley antiterrorista. A lo que apuntamos, y insisto en eso, con esta querella es a perseguir las responsabilidades de quienes resulten responsables de estos hechos. Y todos los antecedentes, incluidos las pericias que va a desarrollar Carabineros, asociados al tipo de explosivo que se utilizó y a quienes serían los posibles responsables de esa colocación de artefactos explosivos, van a quedar a disposición de la Fiscalía para que se investigue la naturaleza del hecho y, en segundo lugar, quienes pudieran ser responsables de haberlo cometido. ¿Existe la posibilidad de tener militares en la zona de Arauco? A ver,
Hoy día estamos en estado de excepción constitucional de catástrofe y por lo tanto hay un jefe de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas y Carabineros, las Fuerzas de Orden y Seguridad, junto con la Policía de Investigaciones, están desarrollando sus funciones y obviamente lo que vamos a hacer ahora es fortalecer esas capacidades, tanto con medidas preventivas en la zona, como también el fortalecimiento de la Fuerza de Control de Orden Público de Carabineros que se está desplegada en la provincia de Arauco. Secretario, ¿cuándo se va o hay alguna instrucción del nivel central de reforzar a Carabineros con militares en la provincia de Arauco? Porque hoy día no existe esa situación, solo hay Carabineros. A ver, les insisto en algo. Hoy día hay un jefe de la defensa en virtud de que estamos en un estado de excepción constitucional de catástrofe y por lo tanto el jefe de la defensa tiene facultades. Ahora, ¿cómo se distribuye esa fuerza operativa? Es lo que estoy diciendo. La forma en que se va a fortalecer la capacidad operativa de control de orden público es de Carabineros en la provincia de Arauco y se irá evaluando día a día, a medida que transcurre el tiempo y cómo se reacciona ante estos hechos, cuáles son las medidas adicionales que se podrán tomar. Escuchamos entonces al subsecretario Francisco Gali referirse respecto de este ataque realizado en la provincia de Arauco. Finalmente el gobierno anunció que se va a querellar contra quienes resulten responsables de este hecho por ley antiterrorista. Y a partir de este jueves a las 22 horas se va a levantar la cuarentena para comunas como Padre Las Casas y Nueva Imperial en la Araucanía. Una región donde, según el último reporte entregado por el MinSal, los casos de coronavirus llegan a los 816. ¿Cómo ha tomado la comunidad este nuevo anuncio y qué es lo que dicen las autoridades locales? Vamos de inmediato con Fernando Reyes, que nos tiene más información. Fernando, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Imagínense ustedes cómo lo tomó la comunidad este anuncio hecho por el ministro de Salud respecto del levantamiento de esta cuarentena en la comuna de Padre Las Casas y también en la comuna de Nueva Imperial. Dos comunas de aproximadamente 50, 60 mil habitantes, en su mayoría habitantes de la zona rural, que normalmente en el caso de Padre Las Casas abastecen de hortalizas, frutas y verduras a gran parte del público consumidor de la capital de la Araucanía, de la ciudad de Temuco. Basta cruzar tan solo el río Cautín para ingresar a la ciudad de Temuco, que sí va a mantener la cuarentena por una semana más, tal cual fue confirmado por la autoridad sanitaria. Hay que decir que en las últimas horas se han confirmado 3 nuevas víctimas fatales. Como usted decía, 816 casos ya han sido confirmados de COVID-19 aquí en esta parte del país, así que motivos sobran para mostrar el malestar por parte de la comunidad. Es así que el Consejo Municipal de Padre Las Casas tan solo esta mañana resolvió presentar un recurso de protección contra esta resolución que ha adoptado el ministro de Salud sobre levantar esta cuarentena aquí en la comuna de Padre Las Casas. Lo mismo mencionan los pobladores, quienes han mostrado su rechazo a esta determinación que ha sido adoptada por la autoridad. Aún así, el Ceremi de Agricultura ya confirmó medidas especiales, certificados de ingreso a la ciudad de Temuco para los productores hortaliceros, y así no queden exentos de efectuar los negocios habituales que se desarrollan de uno y otro lado del río Cautín aquí en la ciudad de Temuco y particularmente aquí en la comuna de Padre Las Casas. Vamos a escuchar de inmediato algunas declaraciones de las autoridades comunales, así como del Ceremi de Agricultura y también, por cierto, de los pobladores de la comuna de Padre Las Casas. No es justo que se levante porque todavía corremos mucho peligro. Debiéramos esperar un tiempito más porque si no la gente se va a disparar ahora. Bueno, yo pienso que por el momento estamos mal todavía porque hay mucho virus todavía. Esperar un poquito más. ¿No todavía? No todavía, es muy luego. Me parece mal porque aquí la gente se pasea todos los días y hemos tenido problemas. No ha habido cuarentena porque así como el señor, a cada rato pasa la gente aquí. ¿Qué pasa con niños? Nosotros no hemos salido. Yo soy asmática y todo, ni siquiera he ido a retirar mis medicamentos. Yo encuentro que las 3 semanas que hemos tenido no ha habido cuarentena en Padre Las Casas. No ha habido porque, claro, decretaron una cuarentena, pero aquí la gente sale todo, mire, todo el día en la calle. Aquí en la esquina hacen vida social como que si fueran vacaciones. La decisión como Consejo Municipal de primero el acuerdo de rechazar esta decisión de levantar la cuarentena. Además va a haber un recurso de protección que se va a poner en los tribunales para garantizar
y dejar explícito que nosotros no estamos de acuerdo con levantar la cuarentena. Un certificado que se va a emitir desde el Ministerio de Agricultura a contar de esta tarde para que los pequeños agricultores que no están formalizados y que no tienen guía de despacho puedan transportarse entre comunas, pasar cordones sanitarios cuando sea necesario para poder asegurar la cadena de abastecimiento. Bueno, ya veremos cuál será la determinación que asuma la Corte de Apelaciones de Temuco tras este recurso de protección que presentó el municipio de Padre Las Casas tras esta determinación que llegó tan solo esta mañana para evidentemente levantar esta prohibición que se mantenía activa en la comuna de Padre Las Casas, también en la comuna de Nueva Imperial. Ambas comunas dejan de estar en cuarentena según lo dispuesto a partir de este jueves a las 22 horas. En parte es lo que se aprecia al fondo de la imagen en la cámara en vivo y en directo de Pedro Huillipán, que es el control vehicular que desaparecerá a partir de este jueves a las 22 horas, una situación que evidentemente genera la preocupación de las autoridades, la preocupación también de los pobladores, quienes también están comenzando a sufrir los efectos de las bajas temperaturas en este invierno que ya se anticipa aquí en la zona, bastante frío, y lo que ha anunciado, según el intendente regional, obligará a aplicar algunos mecanismos de subsidio a la calefacción, todo ello en busca de intentar evitar que se propague el coronavirus tal y como ha sido hasta ahora aquí en la ciudad de Temuco, en la comuna de Padre Las Casas y también en la comuna de Nueva Imperial. Como decíamos, estas dos comunas dejan a partir de este jueves a las 22 horas de mantenerse en esta cuarentena, lo que ha generado evidentemente el malestar de la comunidad y también de las autoridades, por lo menos aquí en la comuna de Padre Las Casas. Obviamente estaremos dando cuenta de todo lo que sigue ocurriendo aquí en la región de la Araucanía en materia de este COVID-19 en cualquier momento y en las distintas plataformas. Adelante ustedes ahí en Santiago. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes. Bueno, ya lo conversábamos con Valentina Reyes desde el Palacio de la Moneda. Durante esta jornada se dio a conocer la unión de la televisión local para entregar contenido educativo e infantil a través de la señal 2 de los canales nacionales con el fin de acompañar a los niños durante esta medida de cuarentena. Bueno, queremos conversar al respecto, que quede bien claro de qué se va a tratar. Estamos con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, muchas gracias. Y comenzar de inmediato. La señal de TV Educa Chile, ¿comienza a funcionar desde cuándo? La señal TV Educa Chile, que se ha levantado gracias al trabajo conjunto de todos los canales de televisión, Anatel, Arcatel, el Consejo Nacional de Televisión y también el apoyo del Ministerio de Educación, ya está funcionando en la señal 2 de los respectivos canales con contenido de entretención educativa. Y a partir del 27 de abril se van a incorporar también a esa misma planilla programática que estará operativa durante todo el día, cápsulas y producciones específicas con material pedagógico alineado al currículum. Por lo tanto, la señal ya está operando con este contenido de entretención educativa y a partir del 27 se va a ir complementando con material más específico vinculado a cápsulas que permitan ir avanzando en el currículum, con particular foco en los niños más chicos y para que puedan por esa vía ir complementando los mecanismos de educación a distancia que sabemos y sobre todo en algunas áreas son mucho más complejos de seguir. Ministro, a ver, para hacerlo bien fácil, yo entiendo que nosotros somos el 7.2, pero ¿cómo lo encuentra la gente en su casa? Tiene que ir, aquellos que por ejemplo no tienen cable, solamente televisión abierta, ¿dónde lo van a encontrar? La señal 2 de los canales se encuentra, está disponible en todo Chile a través de la antena digital. Entonces es muy importante que marquen, en el caso de TVN, 7.2 y con eso van a encontrarse con esta programación. Estamos además trabajando para en los próximos días, y esperamos que así sea, poder incorporar también esta señal a través de los cables operadores y por esa vía también hacerla extensiva a quienes utilizan ese mecanismo para captar la señal de televisión. Ya, y esto se debería haber complementado con esta iniciativa que se llama Estudio en Casa, que entiendo va orientada tal vez a los un poquitito más grandes. En la señal 2, que es TV Educa Chile, en el fondo hay una programación diaria completa con material educativo de distintas características. Parte de esa programación también es Estudia en Casa, que en el fondo va a tener algunas horas dentro de la planilla programática de esta señal educativa. Por lo tanto, lo importante aquí es que vamos a contar con un
material de apoyo adicional que tiene una amplia penetración como es la televisión, que va a permitir que se puedan suplir los mecanismos de apoyo que hoy día están disponibles como internet, como el material físico, pero esta vez a través de la televisión, y con una planilla que tiene elementos de entretención, elementos educativos, con material que aportó el Consejo Nacional de Televisión, con material que está aportando cada canal, que también pone el Ministerio de Educación, y donde nosotros como Ministerio estamos velando porque ese material tenga efectivamente un alcance educativo que sea tanto entretenido como útil para ir avanzando en los temas del currículum. Son programas que se van a ir repitiendo, ministro, porque entiendo que, a ver, esto es una señal que va desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas de la noche, sobre todo para tratar de llegar a comunidades más rurales, donde no necesariamente llega internet o tal vez hay cable, pero sí están disponibles también en internet a través del canal de YouTube. Hay experimentos, está bien entretenido, lo estuvimos mirando hoy recién. Sí, efectivamente es una planilla larga que estará desde de las 7 de la mañana hasta las 10 o 11 horas de la noche. Y hay una importante programación, la parrilla es bastante amplia. Hay contenidos que son interesantes, que aportaron cada canal, que también aportó el Consejo Nacional de Educación, otros que aportará el Ministerio. Es posible que algunos materiales que son de mayor interés se puedan ir repitiendo algunas horas en orden a que todos puedan alcanzar esos beneficios. Ministro, vamos con otros temas también en pos del tiempo. A ver, reintegrarse a las clases, en parte este adelantamiento de las vacaciones de invierno, en los cuales, ojo, hay varios alcaldes que no estuvieron de acuerdo, más de 60 alcaldes de hecho elevaron solicitudes y se dice que, a ver, ¿por qué finalmente se adelantan si muchos de los jóvenes estaban entrando, de los niños estaban entrando en un cierto ritmo de educación, de estudio, y ahora se les dice todo lo contrario? Se les había dicho, esto no son vacaciones, pónganse las pilas, busquen los contenidos, y ahora sí, estos son vacaciones, relájense un poco y ya a final de mes vamos a ver qué es lo que va a pasar. A ver, el punto es el siguiente, efectivamente a algunos alcaldes no les pareció la medida. Hay que recordar que son 345 comunas, por lo tanto no es la mayoría de las comunas de Chile, y en algunos casos incluso uno ve alguna intención política en la crítica. Pero aquí lo importante es que nada reemplaza el proceso de educación presencial en el sistema escolar. Y si bien nosotros valoramos, incluso hemos promovido y seguiremos apoyando mecanismos de educación a distancia, tenemos muy claro y hay total consenso que la educación presencial es más efectiva, sobre todo en aquellos lugares donde no hay conexión a internet, para los niños más pequeños, para los sectores más vulnerables, para el sector técnico profesional, incluso los establecimientos particular pagados, los niños más chicos no están recibiendo lo mismo que sus compañeros mayores, y en un mismo curso no todos reciben la educación a distancia de la misma forma. Por lo tanto, se decidió utilizar el periodo de vacaciones para que aprovechemos este periodo de aislamiento social con las vacaciones y entre interrumpir un proceso de formación presencial que es mucho más efectivo o interrumpir este proceso de formación a distancia que es menos efectivo, que es incipiente y que no funciona de la misma forma en todo Chile, nos pareció que era una buena política pública interrumpir este proceso incipiente y no darle interrupción a la formación presencial que es a todas luces mucho más efectiva. Ya, pero ministro, vamos a tener educación presencial cuando supuestamente vamos a estar en la época de pic de esta pandemia. No, la educación presencial se va a iniciar cuando las condiciones sanitarias lo permitan. ¿Cuándo sería eso? Eso se determina, periódicamente se va analizando con los antecedentes que maneja la autoridad sanitaria. Y en eso también, Carolina, es muy importante porque se ha instalado, y cuesta mucho empezar a desmentir a veces cuestiones que se instalan, como que nosotros estuviésemos fanatizados con que el 27 de abril vuelven las clases, y eso nunca ha sido así. Lo que hemos dicho siempre es que el retorno a clases presenciales se anunciará oportunamente cuando las condiciones sanitarias lo permitan, y el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud estamos trabajando en la forma más adecuada en hacer eso posible, pero ciertamente la fecha se anunciará oportunamente. Gradualidad, ministro, respecto de este retorno de manera presencial a clases. ¿Qué es lo que va a primar? Los niños que están en la educación secundaria, por ejemplo, que tienen que empezar a prepararse para los exámenes de fin de año, los más chicos para que los papás puedan volver a trabajar. Estamos buscando con el Ministerio de Salud la mejor combinación para darle sentido a esa gradualidad. Hay aspectos territoriales que son importantes, hay aspectos que tienen que ver con
el número de alumnos de un determinado establecimiento, si darle mayor, por ejemplo, sabemos que la educación a distancia es menos efectiva en los alumnos más pequeños, por lo tanto puede ser razonable partir por ahí, eso también permite que los padres, las madres puedan ir a trabajar, pero es una cuestión que la estamos desarrollando y por lo tanto esos son más bien los criterios, las decisiones que tomaremos se van a dar también a conocer oportunamente. Ministro, pensemos que usted decía el 27 de abril no necesariamente es la fecha que podría ser el pic de esta enfermedad. ¿Estaría el primer semestre perdido cuándo? Si pensamos en que, no sé, se pueda volver al colegio en mayo, en junio incluso. Sí, todo el trabajo del Ministerio de Educación está centrado en que este año escolar no se pierda. Y para ello estamos trabajando no solo en acompañar a distancia, como por ejemplo el anuncio que hizo hoy día de esta televisión educativa, sino que también en un plan de retorno a clases cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Ese plan tiene 3 patitas que las sintetizo muy rápido. Primero, un diagnóstico integral para ver cómo desde el punto de vista emocional y de aprendizaje llegan los alumnos a la sala de clases. Segundo, una fase de nivelación, que es muy importante porque no todos van a llegar en las mismas condiciones. Y tercero, una fase de adecuación curricular, en la que ya estamos trabajando el Ministerio, que significa que estamos concentrando y seleccionando ciertos elementos del currículum que son fundamentales, sin los cuales no se puede seguir adelante en los próximos años, y eso va a significar una priorización del currículum para que cualquiera que sea la fecha, nosotros esperamos que sea lo más pronto posible, como lo dijo el presidente, pero va a depender de las condiciones sanitarias, el año escolar se pueda sacar adelante. Ministro, ¿se puede hacer eso en unos 6, 7 meses? Si uno empieza a calcular mayo, junio, poniéndonos bien optimistas, en 6 meses se pueden generar estas 3 etapas de nivelación, de tratar de apoyar a los jóvenes que no contaron con los materiales durante el primer semestre o estos primeros meses de clases, y además de eso hacer evaluaciones académicas. Se puede, obviamente, con un apoyo para el cual el Ministerio de Educación va a estar siempre disponible y con un foco en un currículum priorizado, es decir, en áreas que sabemos son fundamentales para el desarrollo actual de los niños y también para su progresión en los años que siguen. Obviamente, este año, que es un año tan complejo y que no se parece a ningún otro que nos haya tocado enfrentar, vamos a tener que combinarlo con el próximo año también. Es decir, esta priorización curricular va a tener que seguir trabajándose el año 2021 en orden a que nos aseguremos que esta pandemia no profundice las brechas de aprendizaje, que es un objetivo que nos hemos planteado. ¿Se podría extender el año escolar más allá de noviembre, diciembre? Lo más probable es que el año escolar termine a fines de diciembre. Tradicionalmente no pasa más allá del 15 de enero. El año pasado muchos establecimientos terminaron el 15 de enero como consecuencia, entre otras cosas, de la paralización docente a la que convocó el Colegio de Profesores y por lo tanto esos son los rangos de fechas en los que se debe mover el calendario escolar. Ministro, en otros países las evaluaciones que se les han solicitado en aquellos, sobre todo del hemisferio norte, donde se está terminando el año escolar en los próximos meses, se ha pedido que sea más bien formativa que calificativa. ¿Es algo que se podría considerar en nuestro sistema también? Nosotros hemos dado orientaciones a todos los establecimientos educacionales para que durante este periodo de suspensión de clases, si existen evaluaciones, estas evaluaciones tengan el carácter formativo, es decir, de retroalimentación fundamentalmente para ir monitoreando los avances. Una vez que volvamos a las clases presenciales, habrá que calificar a los alumnos con un carácter más bien sumativo. Es importante hacer la distinción que tú hacías, Carolina, entre la realidad del hemisferio norte y el hemisferio sur. En el norte están terminando su año escolar y por lo tanto están en una situación que es diferente y tienen que adecuarse a una realidad de término del año. Nosotros estamos empezando y por lo tanto tenemos todavía un amplio margen para tomar medidas que permitan compatibilizar la salud de todos los chilenos con un foco en que esta pandemia no perjudique demasiado los aprendizajes de nuestros alumnos. Ministro, desde organizaciones, por ejemplo, Educación 2020, dicen y manifiestan que las vacaciones de invierno en particular tienen una razón de ser, por algo son a mitad de año, por el descanso que necesitan en general los niños y también los docentes, seamos justos, pero también por un tema climatológico. ¿Cómo se va a vivir agosto, julio, pensando en que la pandemia ya está controlada y dejemos eso fuera, respecto de seguir yendo a clases cuando las condiciones de clima son muy, muy duras y adversas?
A ver, efectivamente las vacaciones tienen una función de interrumpir el año escolar y darle descanso, y eso es obviamente así en un año normal. Estamos en un año absolutamente excepcional, donde tenemos que tomar decisiones que obviamente impactan el sistema educativo, pero que tienen un propósito. El propósito de haber adelantado las vacaciones es priorizar el trabajo presencial por sobre un trabajo a distancia que sabemos no es lo suficientemente efectivo, aunque lo valoramos y lo seguimos promoviendo, pero no es lo suficientemente efectivo. Y por lo tanto vamos a tener que seguir nosotros adecuándonos a una realidad que es totalmente diferente. Yo he dicho que nosotros, por ejemplo, no descartamos que dependiendo de cuándo se vuelva a clases presenciales, se puede abrir un periodo de descanso, por ejemplo, para el periodo de septiembre. Y por tanto es un tema que habrá que ir viéndolo, pero yo quiero ser en esto muy enfático, Carolina. Nosotros no podemos juzgar este año con la vara de cualquier otro año escolar. Es un año totalmente distinto y por lo tanto tenemos que tomar medidas que apunten a que la pandemia no se traduzca a futuro en una crisis también educativa. Y para ello el foco en darle continuidad a las clases presenciales es muy relevante y en eso hay total consenso, Y justamente en eso, ministro, se ha pensado, porque hablamos mucho y siempre de los estudiantes, pero ¿qué pasa con los profesores, con los docentes? Aquellos que sienten que tienen una presión pero espantosa de poder lograr entregar el contenido, el miedo de que cuando se vuelvan las clases presenciales, todo ese esfuerzo que hicieron durante este tiempo va a caer en saco roto porque van a tener que volver a nivelar a niños o a volver a pasar las mismas materias, y también el exceso de trabajo que han tenido ellos durante este periodo. Ojo, y no solamente eso, ¿qué pasa cuando se vuelvan a las clases presenciales y muchos de ellos sean adultos ya con alguna enfermedad de base o que tengan un miedo muy grande de poder estar contagiados porque las medidas no se tomen como se deberían tomar o los protocolos? Sí, a ver, son varias cuestiones distintas las que usted me plantea, Carolina. Primero, obviamente nosotros valoramos muchísimo el trabajo de los profesores durante este periodo y creemos que también este anticipo de vacaciones les ayuda porque es difícil subirse al carro de esta educación a distancia y tuvieron que hacerlo de una manera muy rápida, sin la necesaria preparación. Y en ese sentido quiero también recordar algo que es muy importante. Nosotros seguimos pagando la subvención escolar. ¿Y eso qué significa? Significa que las remuneraciones de todos los asistentes de la educación y de los docentes del mundo público y particular subvencionado están garantizadas. Eso es una seguridad que es muy importante que hoy día no tienen todos los trabajadores de Chile y que sí está en el caso de los docentes. Y por tanto, en un año difícil, en un año complejo, lo importante aquí es cómo somos capaces de ir adecuándonos a una realidad que obviamente nos presenta desafíos y que tenemos que compatibilizar lo sanitario con un trabajo adecuado desde el punto de vista de los aprendizajes. Las medidas sanitarias que se van a tomar y que se están tomando ya, obviamente que tienen que ir cumpliéndose y por eso también el trabajo muy coordinado que estamos desarrollando con el Ministerio de Salud. Ministro, finalmente, por parte de la senadora Yasna Proboste, hay cuestionamientos sobre las mermas en cuanto al presupuesto de la cartera para poder redirigirlas a lo que es la emergencia sanitaria. ¿Estas se van a llevar a cabo? ¿Cuáles van a ser las mermas y en qué áreas? ¿Qué es lo que pregunta ella? A ver, nosotros hemos sido muy claros, primero en desmentir. Se instaló una noticia falsa y es que se le estaban quitando recursos a programas, por ejemplo, como el de Habilidades para la Vida, que es un programa de salud mental que dirige Junaep. No hay ningún recorte presupuestario a los programas de salud de la Junaep. Y tampoco, porque también se instaló como una noticia falsa, que se estaban haciendo recortes a los beneficios estudiantiles como la beca y la gratuidad. Ningún alumno con beca o con gratuidad pierde su beneficio. Eso es muy importante, Carolina, porque se instalan noticias falsas y sobre la base de esas noticias falsas se generan polémicas que siembran incertidumbre en los chilenos. Los recortes presupuestarios que haya que hacer serán en aquellas áreas que no afecten aspectos esenciales del trabajo del Ministerio, fundamentalmente en áreas donde atendía la realidad nacional. Será muy difícil de poder ejecutar presupuestariamente algunos programas y por lo tanto quiero transmitir la tranquilidad que no hay recortes presupuestarios en programas ni de salud ni de beneficios estudiantiles y que insistir en eso le hace mucho daño a la tranquilidad que hoy día necesitan los chilenos. Qué bueno que lo pudo aclarar el ministro. Ministro Raúl Figueroa, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, Carolina. Hasta luego.
Y un grupo de personas fue descubierta por drones cuando realizaban una fiesta a orillas del río Biobío durante el toque de queda. En la región se anunció que este jueves se va a levantar la cuarentena, recordemos en Hualpén y San Pedro de la Paz. Vamos de inmediato con Consuelo Sotomayor, que nos va a entregar más detalles respecto de esta información. Consuelo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, fue un dron de vigilancia de la Subsecretaría de Prevención del Delito el que captó cerca de las 3 de la madrugada del domingo a personas que se movilizaban en la ruta que conecta Hualqui con Tihuayante en la comuna de Hualqui específicamente. Se trasladaban en sus autos cuando fueron alertadas por personal del Ejército, que de inmediato comenzó a operar este dron con cámaras térmicas y nocturnas para poder detectar a estas personas que fueron encontradas gracias a estas cámaras del dron en un sector, el sector Pino Huacho de Hualqui, a orillas del río Biobío, cerca de 3 autos, 18 personas realizando una fiesta en medio del horario de toque de queda que rige desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Esto ya lo decíamos, ocurrió cerca de las 3 de la mañana cuando este dron pudo captar estas imágenes y personal del Ejército y Carabineros detener a estas 18 personas que se encontraban bebiendo alcohol a orillas del río Biobío en pleno horario de toque de queda y todos reunidos, además, sin decirlo, sin medidas de seguridad adicionales, realizando esta fiesta ilegal a orillas del río Biobío, la comuna de Hualqui. Quedaron detenidos y apercibidos, están a la espera de la citación del Ministerio Público. El subsecretario se refirió hace solo algunos minutos respecto a esta situación, señaló que se van a presentar las denuncias y que van a ser implacables con quienes burlen el toque de queda. ¿Qué les parece si pasamos a revisar más detalles en las siguientes declaraciones? Escuchemos. Alrededor de las 3 de la mañana en el sector del río Biobío, en la comuna de Hualqui, para lo cual se desplazó personal del Ejército junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito con las cámaras respectivas, y estas cámaras térmicas pudieron detectar a estas personas que estaban a la orilla del río realizando una fiesta en 3 o 4 vehículos, de acuerdo a la investigación que se está realizando, los cuales fueron posteriormente detenidos con el objeto de poder traspasarlos los antecedentes a la justicia. Finalmente, producto de ese procedimiento, quedaron 18 personas apercibidas por no cumplimiento del toque de queda. Bien, ustedes escuchaban esas declaraciones, quedaron apercibidas, están a la espera de la citación por parte del Ministerio Público. Son las distintas fiscalizaciones y medidas que se están realizando en la región del Biobío, y a eso se suma que durante esta mañana el mismo ministro de Salud anunció el levantamiento de la cuarentena total para las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén, que son precisamente 2 de las comunas que registran el mayor número de contagios de COVID-19 en la región del Biobío. Estamos hablando de la comuna de Hualpén, que presenta hasta ahora 98 casos y es la que tiene la tasa más alta de contagios por cada 10.000 habitantes, una tasa de 10,1 contagios por cada 10.000 habitantes, una cifra que evidentemente preocupa a la alcaldesa, y la comuna de San Pedro de la Paz, que hasta ahora registra 82 casos y que además tiene cordón sanitario desde el 25 de marzo. Las 2 cuarentenas estaban vigentes desde el lunes pasado y rigen hasta este jueves a las 22 horas, una medida que fue bien recibida en cierta forma por el alcalde de San Pedro de la Paz, que valora que haya habido una disminución en el contagio de COVID-19 en la comuna de San Pedro de la Paz, pero que sorprendió y que llamó la atención y por lo tanto no fue bien recibida por la alcaldesa de Hualpén, en una comuna donde sigue habiendo un aumento de casos. Lo que ha señalado hasta ahora la Seremi de Salud para tomar esta determinación de levantar la cuarentena en estas comunas es precisamente en base a criterios técnicos y epidemiológicos, y eso sumado también a que el número de personas que se han recuperado por COVID-19 en esas 2 comunas ha ido en aumento. Estamos hablando de 35 personas que se han recuperado ya de este virus, y en Hualpén estamos hablando y en San Pedro de la Paz, que son cerca de 46, y eso también se suma al bajo número de nuevos contagios que se ha registrado en la región del Biobío, que tiene 528 casos de coronavirus, y solo en las últimas horas se han sumado 16 nuevos casos, cifras que consideraron positivas y que hicieron evidentemente que se levantaran estas cuarentenas. El cordón sanitario sigue, eso sí, vigente para ambas comunas. ¿Qué les parece si escuchamos a los alcaldes? Lamentablemente, levantar la cuarentena significa que todo está bien y que el virus no se está propagando en nuestra comunidad. Por otro lado, los cordones sanitarios que se hicieron en nuestra comuna y que aún siguen funcionando,
no está asociado con el personal de la salud. No vimos a nadie por parte, en este caso, de la autoridad sanitaria, tomando la temperatura, la aplicación, ¿cierto?, de las pautas de salud que se están haciendo en nuestras comunas. Por tanto, nos costó bastante, más de 2 semanas, solicitar estas 2 medidas, en este caso al ministro de Salud, porque esto está avanzando, esto es grave. Creo que mantener la cuarentena hasta asegurarnos que esto ya está controlado sería un gran esfuerzo. Es un esfuerzo, es un sacrificio muy grande, pero el ministro indicaba de que hay situaciones que desde el punto de vista familiar están afectando la buena disposición de la medida. Bien, ustedes escuchaban esas declaraciones, una baja en el número de contagios en ambas comunas, también una baja en el número de contagios en la región del Biobío hizo finalmente que se tomara la decisión de levantar esta cuarentena total, eso sumado también a que el número de recuperados en ambas comunas ha ido en aumento y por supuesto un número que también ha ido en aumento en la región del Biobío. Estamos hablando de 215 personas que ya se han recuperado por COVID-19, más del 40% del total de infectados por coronavirus en la región. Decisiones en base a criterios técnicos y epidemiológicos es lo que ha dicho la autoridad sanitaria. Por supuesto se está a la espera de la evaluación de otras comunas que también tienen un alto número de contagios por cada 10.000 habitantes para ver si es que efectivamente se determina una nueva cuarentena para otra comuna de la región del Biobío. Carolina. Muy bien, Consuelo, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes. Internacional. 2 de la tarde con 24 minutos. Tomamos contacto con Ignacio Martirene a esta hora que nos tiene las últimas informaciones en materia internacional. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, buenas tardes para todos. Vamos a hacer un repaso de todo lo que está ocurriendo en el mundo con esta pandemia del coronavirus, partiendo nuevamente por Estados Unidos, donde el estado de Nueva York, el más afectado en ese país por esta crisis sanitaria, registra un nuevo repunte en el número de personas fallecidas por coronavirus. A nivel nacional, en tanto, ya son más de 588.000 los infectados y 24.000 los muertos en esta que es la nación con el mayor número de víctimas fatales y de contagiados en el mundo. Nueva York registró en las últimas horas, en el último día, 778 fallecidos. El día anterior habían sido 671. Se nota nuevamente un aumento, un repunte de los últimos días y ya se superan las 10.800 víctimas fatales en ese territorio por coronavirus, según lo anunció este martes el gobernador Andrew Cuomo. Entre tanto, el número de hospitalizados ha mostrado un ligero descenso en comparación con el día anterior. A nivel nacional, Estados Unidos registró este lunes otras 1.509 muertes en las 24 horas anteriores. Esperan los datos más adelante en el día de hoy. Y esto lleva al país a un total de 24.500 fallecidos, según el último recuento diario de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. El presidente Donald Trump ha anunciado que los estados no tendrán mayor autonomía y que el gobierno central es el encargado de la política para combatir la propagación de esta enfermedad, y defendió en las últimas horas, de hecho, sus acciones para el combate de la pandemia, cuestionando a la prensa por hablar de la lenta respuesta de su gobierno a la enfermedad. El mandatario reiteró su intención de reactivar además la actividad productiva del país en el mes de mayo. Vamos a repasar parte de sus declaraciones. Cuando había solo un caso en todo el país, ¿se supone que tenía que cerrar el país? ¿La economía más grande en la historia del mundo por un caso? Cuando no había ningún muerto, yo puse restricciones a los viajeros de China y creo que lo estoy haciendo bien, porque que yo sepa, soy el presidente de Estados Unidos, a pesar de las cosas que dicen. Donald Trump defendiéndose entonces de las críticas a nivel político y social en su país, sobre todo por las diferencias con los distintos estados en cuanto a las medidas restrictivas y de confinamiento y lo tarde que fueron aplicadas por parte del gobierno. Recordemos
que el coronavirus en el mundo, según los últimos datos difundidos hace instantes por la Universidad estadounidense Johns Hopkins, ha causado más de 120.000 muertos. Ya son 1.900.000 los contagiados, superando esa cifra, acercándose a los 2 millones. Último minuto. Vimos a Ignacio Martirene. Vamos de inmediato a escuchar al ministro Blumel después de la reunión que tuvo con distintos actores en la mesa social COVID-19. Lo escuchamos. Distintas autoridades del colegio médico, del mundo de las universidades, de organismos internacionales, que hemos constituido para poder fortalecer la estrategia país que tenemos para enfrentar el coronavirus. Y en esta nueva sesión quisiera informar que han participado personas que representan organizaciones externas a la mesa, que han tenido hoy día presentaciones muy relevantes. En primer lugar, expuso la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, y en segundo lugar expuso Rodrigo Jordán como representante de la comunidad de organizaciones solidarias. Y en esta sesión hemos tomado acuerdo respecto a 3 puntos principales que hemos priorizado trabajar a partir de la mesa social y fundamentalmente de las exposiciones que han realizado los invitados que hemos tenido en esta sesión. En primer lugar, hemos acordado fortalecer el trabajo de apoyo y también de protección de los trabajadores del sector primario de la salud, es decir, de todos los trabajadores del sector municipal, y para ello vamos a fortalecer la coordinación que hemos realizado a partir de una mesa que se constituyó hace algunas semanas atrás, liderada por el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, con los gremios de la salud y en particular con la Confusam. Queremos valorar especialmente el trabajo que están realizando los trabajadores, los profesionales del sector primario de la salud, de los consultorios, de los centros de salud familiar, de las postas, de todo el país, de los 345 municipios, y vamos a fortalecer ese trabajo porque creemos que el aporte que han realizado los trabajadores del sector primario de la salud ha sido muy importante y muy valioso para poder enfrentar de buena forma la pandemia que estamos teniendo en el territorio nacional. Y es por eso que vamos a seguir fortaleciendo esta coordinación liderada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales para darle todas las facilidades y protecciones que ameritan los trabajadores de la salud primaria. Y a nombre de la mesa yo quiero aprovechar de agradecer el esfuerzo y el compromiso de estos trabajadores que están colaborando muy activamente en el trabajo para poder enfrentar esta pandemia. En segundo lugar, también hemos acordado constituir otra submesa de trabajo. Tenemos una submesa de datos lideradas por el ministro de Ciencia, tenemos una submesa de alcaldes lideradas por el subsecretario de Desarrollo Regional y también vamos a constituir una submesa con las organizaciones de la sociedad civil para poder también aprovechar de fortalecer los lazos con las organizaciones de la sociedad civil que permanentemente colaboran en los principales temas y dificultades y desafíos que tenemos como país, previo a la pandemia y también en la pandemia. Y es por eso que a partir de la presentación que ha hecho Rodrigo Jordán en nombre de la comunidad de organizaciones solidarias, a quien también aprovecho a agradecer, vamos a constituir una submesa con organizaciones de la sociedad civil para poder mejorar y fortalecer también todos los mecanismos de colaboración que hoy cuentan las miles y miles de fundaciones y corporaciones y organismos de la sociedad civil que trabajan activamente en los distintos territorios y en distintas materias, fundamentalmente con el objeto de poder abordar las consecuencias biopsicosociales que genera la pandemia. Por ejemplo, en materia de acceso a bienes y servicios esenciales, por ejemplo, en materia de salud mental o, por ejemplo, en temas relacionados con el bienestar ampliamente entendido de los ciudadanos, que obviamente se ha visto muy afectado a consecuencia de la pandemia y por lo tanto vamos a constituir una nueva submesa para poder abordar esa situación. Y en tercer lugar también hemos también estado trabajando la solicitud de poder disponibilizar datos e información adicional a la que ya se venía entregando, y es por ello que los reportes diarios y los reportes semanales epidemiológicos que publica el Ministerio de Salud a partir de la semana pasada ya incorporan varias de las solicitudes que se han hecho a través de la mesa, en particular los testeos por región, los pacientes críticos por región, y hemos concordado seguir fortaleciendo la disponibilidad de datos
a partir de la submesa de datos que lidera el ministro de Ciencia, y también esperamos a partir de esta semana poner a disposición de la comunidad científica y también de la comunidad en general y de todos los ciudadanos un sitio web con un visualizador de datos, de forma tal no solo de poner los datos a disposición, sino también de facilitar su acceso y comprensión y entendimiento por parte de la ciudadanía, lo que significa una enorme contribución para enfrentar de mejor forma la pandemia. Así que también eso forma parte de los acuerdos que hemos tomado hoy día en la mesa social COVID. Y junto con ello quería aprovechar también esta instancia y me acompaña el subsecretario de Desarrollo Regional para informar una noticia que es positiva, que es que se acaba de materializar un acuerdo con los trabajadores recolectores de la basura, representados por parte de los 5 presidentes de sus asociaciones gremiales. Son más de 16.000 los trabajadores representados por estas asociaciones y por parte del Gobierno, por el subsecretario de Desarrollo Regional. Se ha concordado un protocolo de trabajo, un acuerdo, para poder fundamentalmente tener un plan de iniciativas y acciones que permitan mejorar las condiciones laborales y también las condiciones económicas, remuneracionales de los miles de trabajadores de el sector que está a cargo de la recolección de los residuos domiciliarios, que también se han mantenido trabajando con mucho compromiso, se han mantenido trabajando con todos sus recursos y con todas sus capacidades en un elemento que es fundamental para la vida cotidiana de todos los chilenos, que es la recolección de la basura. Y por eso también, a nombre del Gobierno, y creo interpretar bien a todos mis compatriotas, a nombre de todos los ciudadanos, aprovecho esta instancia para agradecer el trabajo que realizan a diario los recolectores de la basura, que son fundamentales para poder enfrentar en buena forma esta pandemia. Ellos se han mantenido permanentemente en sus puestos de trabajo, se han mantenido permanentemente comprometidos y aún en los momentos más complejos están día a día realizando sus labores fundamentales que son esenciales para el buen funcionamiento del país. Así que en nombre del Gobierno y mis compatriotas transmito ese agradecimiento y valoramos profundamente la materialización de este acuerdo entre los gremios de los recolectores de basura y el Gobierno, que se va a materializar en varias iniciativas y en varios frentes de trabajo, pero fundamentalmente en algunas leyes que nos van a permitir mejorar sus condiciones laborales y también sus condiciones económicas y remuneracionales, que se van a presentar durante el segundo semestre. Quisiera, por lo mismo, aprovechar de darle la palabra al subsecretario de Desarrollo Regional para que pueda entregarles más antecedentes respecto a lo que significa este acuerdo con los recolectores de la basura. Buenas tardes. Tal como lo ha señalado el señor ministro, desde el mes de noviembre venimos trabajando de forma silenciosa en construir este acuerdo que en el día de hoy ha dado sus frutos. Fundamentalmente se trata de que en eventuales modificaciones futuras a la ley de compras se pueda considerar en las bases de licitación un carácter de vinculantes para con los municipios, en donde la razón fundamental de ponderación sean precisamente las remuneraciones y las condiciones y la calidad de trabajo de quienes se desempeñan en este rubro. Al mismo tiempo, como Subsecretaría de Desarrollo Regional, nos comprometimos a que recursos que están comprometidos en la ley de presupuestos anualmente para los trabajadores de los servicios de aseo puedan efectivamente ser traspasados lo más rápido posible. Y una muestra de ello es que recursos comprometidos en las leyes de presupuesto que tradicionalmente llegaban a sus beneficiarios en el segundo semestre, este año, en el mes de marzo, ya los colocamos a disposición de todos y cada uno de los municipios del país para que los trabajadores de los servicios de aseo obtengan este beneficio. En definitiva, y con esto concluyo, señalar que para los trabajadores de los servicios de aseo es un acuerdo de suma importancia, dado que hoy día la dispersión que existe en los formatos de las bases de licitación, las distintas ponderaciones que se dan los municipios para poder posteriormente adjudicar estos trabajos, hoy día van a tener un padrón común, uniforme, donde la variable principal va a ser
el concepto de remuneraciones y calidad de condiciones de trabajo. Por eso yo quisiera reiterar el agradecimiento a todos los trabajadores de los servicios de aseo, de los recolectores de basura, y también llamar a toda la ciudadanía a agradecerles y reconocer el trabajo que han venido haciendo, no solo en los últimos días, sino desde hace ya mucho tiempo. Este acuerdo materializa un trabajo silencioso pero fecundo que ha liderado la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y esperamos que su materialización permita poner justicia a una situación que se arrastraba ya por demasiado tiempo, por demasiados años, y darle la dignidad que se merecen los miles y miles de trabajadores de este sector, que creo yo en buena hora vienen a concretar un acuerdo que les va a permitir mejorar justamente sus condiciones de vida. ¿Preguntas? Ministro, buenas tardes. En la región del Biobío hay un organismo que ya se adjudicó el ataque con este autobomba y también los enfrentamientos con Carabineros. ¿Existe algún antecedente que pueda dar cuenta si se tienen más detalles de este grupo armado? Y también en el comunicado se menciona a 3 civiles. Ellos los nombran como operadores políticos de una empresa forestal. Si va a haber protección para esas 3 personas que aparecen justamente en este grupo, en el comunicado, este grupo que se adjudica el atentado. A ver, lo primero que yo quisiera señalar es que este hecho es muy grave y es un hecho especialmente repudiable en cualquier circunstancia, pero más en la circunstancia en que estamos hoy día como país. Y por lo tanto también nos hemos querellado por el delito de colocación de artefactos explosivos de connotación terrorista. Está el subsecretario del Interior trabajando y disponiendo en terreno todos los recursos y todas las capacidades policiales para poder asegurar una sola cosa, que no haya impunidad. Y por eso yo quiero reiterar que vamos a trabajar incansablemente y vamos a desplegar todas las capacidades con que cuenta el Estado, todas las capacidades de nuestro ordenamiento democrático y nuestro Estado de Derecho, para que estos hechos no queden en la impunidad. Son muy graves y, por lo tanto, vamos a estar disponiendo todos los recursos que sean necesarios para asegurar la protección de las personas, la protección de la garantía y derechos que tienen todos los ciudadanos de esa región y especialmente la provincia de Arauco, y para quienes hayan cometido estos hechos graves y que son responsables de esta acción tan repudiable, no queden en la impunidad. Ministro, solo pedirle si puede reiterar sobre la pregunta anterior, si es que ya manejan algunos antecedentes de quiénes podrían ser responsables de estos atentados. Y la pregunta que le queríamos hacer tiene que ver sobre 2 hechos de violencia que se han producido en las últimas horas. Uno en San Bernardo, si hay antecedentes de que la persona que asesinó a este guardia de seguridad era un exmirista, y a una situación que sucedió en el límite con Perú, donde hubo disparos por parte de, pasando la frontera hacia Perú, hacia una patrulla chilena. Usted comprenderá que por razones de eficacia investigativa los antecedentes de las investigaciones no se adelantan ni se anuncian, sino que se materializan en función de las diligencias investigativas que están desarrollando las policías. Nosotros hemos instruido a la policía a priorizar tanto la situación de San Bernardo como especialmente la de la provincia de Arauco, y esperamos que esos trabajos permitan encontrar a los responsables y asegurar que... Escuchamos al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, referirse al balance principalmente de lo que fue la mesa social COVID-19. Entre los anuncios que dio, tal vez lo más importante, el reforzamiento de los trabajadores de la salud, así como también un sitio donde se va a poder ver y estar absolutamente disponible para toda la comunidad las cifras y qué es lo que se va actualizando respecto de lo que son los números de contagiados, de recuperados, respecto del COVID-19, este coronavirus, y finalmente el acuerdo con los recolectores de la basura que van a mejorar sus condiciones laborales así como económicas. Después de la interrupción que habíamos hecho, retornamos con Ignacio Martirene. Nacho, perdón por la interrupción, pero usted ya sabe cómo funciona esto. Volvemos con la información internacional. Por supuesto que sí, Cara, un placer, muchas gracias. Bueno, les hablaba de la situación del coronavirus en Estados Unidos, donde ya son más de 24.000 los muertos y 588.000 los infectados. Vamos a lo que está ocurriendo en Europa, porque en Italia se anunciaron este martes 602 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, pero se reduce el número de personas hospitalizadas y aumentan además las personas recuperadas, curadas de la enfermedad. Italia, que es el segundo país
más afectado en el número de víctimas fatales, sigue aplanando la curva de contagios y de fallecimientos diarios. Las muertes en el país son 21.067 desde el inicio de la pandemia, mientras los casos totales desde que se detectó el virus en Italia el 20 de febrero son 162.500. Se han reportado casi 3.000 nuevos contagios en el último día, 2.972, lo que constituye la menor cifra desde el 13 de marzo. Un total de 37.000 personas se han curado. De ellas 1.700 en las últimas 24 horas, también un dato mayor al del lunes y auspicioso respecto de lo que ocurre con la crisis sanitaria en este país. Por otro lado, el Ministerio del Interior italiano informó que más de 53.000 personas fueron sancionadas en el país durante los días festivos de la Semana Santa, entre el viernes 10 de abril y el lunes 13, por violar las medidas de confinamiento decretadas por la pandemia, que, recordemos, fueron extendidas por el gobierno de Giuseppe Conte hasta el próximo 3 de mayo en principio. Y en España se superaron los 18.000 fallecidos por coronavirus, pero también se mantiene el descenso en el número de contagios. Se viene evidenciando hace algunos días. El número de fallecidos diarios aumentó ligeramente este martes con 567 muertes respecto a los 517 fallecidos del lunes, con lo que el total asciende a 18.056 según los datos del Ministerio de Sanidad, mientras que los contagios mantienen su tendencia a la baja con 3.000 nuevos casos, la cifra más reducida desde el 20 de marzo, y suman ya 172.500 los infectados en este país. Es el segundo con el mayor número de contagios en el mundo después de Estados Unidos. Además, otras 2.777 personas se han recuperado de la enfermedad, un 4% más en las últimas 24 horas. Son ya casi el 40% del total de infectados los que se recuperan, los que se curan de la enfermedad. Las cifras son similares a las de los últimos 2 días. Y en principio son buenas, según indicó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que se reintegró también al trabajo tras recuperarse de la enfermedad. El avance de este virus en España ha vuelto a marcar su mayor enlentecimiento y por debajo del 2% se ubica por primera vez desde el inicio de esta pandemia. En Francia se acaban de conocer los últimos datos. Se superan los 15.700 fallecidos en el país galo, tras registrar otras 762 muertes en el último día. El presidente francés Emmanuel Macron anunció este lunes que extenderá la cuarentena nacional hasta el 11 de mayo. La decisión del mandatario francés fue transmitida por cadena nacional, asegurando que la pandemia está empezando a estabilizarse en el territorio y están terminando los tiempos difíciles, dijo Macron. Este martes se registró un nuevo aumento en el número de fallecidos, que ya son 15.729 en total desde el inicio de la crisis sanitaria en este país. Sin embargo, se reporta la disminución por 6º día consecutivo de pacientes internados en terapia intensiva, lo cual también brinda un respiro, un alivio al sistema sanitario en este país. Macron admitió que durante este periodo se han revelado varias fallas e insuficiencias del sistema de salud que ya se están solucionando. Francia, recordemos, ha estado en cuarentena desde mediados de marzo y es uno de los países más afectados en el mundo, con cerca de 103.500 casos activos de contagiados con coronavirus. El Reino Unido es otra de las naciones también más afectadas en Europa por esta pandemia. Hoy reportó 778 nuevas muertes y el total superó los 12.000 fallecidos en todo el país, tras registrarse en las últimas 24 horas otros 5.250 casos nuevos y 778 fallecidos. El balance asciende a casi 94.000 personas contagiadas y 12.107 fallecidos. La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido reveló este martes que casi la mitad, el 47% de las muertes registradas en Londres la semana pasada, mejor dicho, la semana que concluyó el 3 de abril, estuvieron relacionadas con el coronavirus. En Inglaterra y en Gales, 1 de cada 5 de los más de 16.000 muertos emitidos esa misma semana tuvieron que ver con esta pandemia de COVID-19, una situación que sigue creciendo, sigue en aumento en el Reino Unido. No se ha alcanzado el pic máximo de contagios según las autoridades, pero se espera que en las próximas semanas se produzca un aplanamiento de la curva de infectados. Venimos ahora a la región
En Argentina se superaron los 100 fallecidos por coronavirus este martes, al sumar 3 nuevas muertes según el relevamiento difundido por las autoridades. Son 101 las víctimas mortales y 2.277 los casos positivos. El número de infectados es bastante bajo en comparación con el resto de los países de la región, pero ya se superan las 100 víctimas fatales. Según informaron las autoridades sanitarias reunidas en Buenos Aires. El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, precisó que el índice de letalidad del coronavirus en Argentina es de 4,4%, con una edad promedio de 70 años y con una mortalidad general del 2,2% cada millón de habitantes. Poco más de la mitad de los infectados están concentrados en la capital del país trasandino y en la provincia de Buenos Aires. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, señaló que los indicadores demuestran que el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina está teniendo un impacto positivo en cuanto al descenso en el número de contagios diarios. El presidente Alberto Fernández, recordemos, decidió extender la cuarentena total obligatoria que rige en Argentina desde el pasado 20 de marzo hasta el próximo 26 de abril. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud pide que se aceleren y amplíen las pruebas del COVID-19 en América para tener más detalles, más información sobre la propagación de la enfermedad en el continente. Ecuador, se acaban de conocer cifras también, sumó 369 muertos y 7.063 casos de coronavirus, 71,2% en la localidad de Guayas, la más afectada por esta enfermedad. Ecuador es uno de los países también que ha recibido el mayor impacto después de Brasil, que registra más de 1.300 fallecidos en América Latina. Y a propósito de la situación global, la Organización Mundial de la Salud aseguró que el COVID-19 es al menos 10 veces más mortífero que el virus responsable de la gripe H1N1 que surgió en 2009. Además, no descartó la posibilidad de una segunda ola de contagios entre las personas recuperadas. El director de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que el coronavirus se propaga muy rápidamente y afirmó que es hasta 10 veces más letal que el virus responsable de la pandemia del año 2009. Hasta la fecha, el COVID-19 ha causado más de 120.000 muertes en todo el mundo y se han superado ya el 1.900.000 personas contagiadas. Y se acerca ya a los 2 millones de infectados a nivel global. La OMS cifra en 18.500 los fallecidos por la gripe H1N1 en 2009. Junto con esto, el organismo puso en duda además que los pacientes desarrollen algún tipo de inmunidad tras curarse de la enfermedad y por ello prevé que se pueda producir una segunda ola de contagios en varios países del mundo cuando se levanten las restricciones, como ya está ocurriendo en China, donde se ha evidenciado un aumento de los casos importados que a su vez generan mayores contagios a nivel interno. Ante esto, la OMS volvió a sugerir a los líderes mundiales que se tomen su tiempo y no se apresuren en flexibilizar las medidas como el aislamiento y las cuarentenas obligatorias que se han aplicado. A todo esto y en lo que refiere al impacto económico de esta pandemia, el Fondo Monetario Internacional anunció en las últimas horas un alivio de la deuda de 25 países para ayudarlos a utilizar su presupuesto para la lucha contra la pandemia del coronavirus. La directora del organismo, Kristalina Georgieva, indicó que esto proporciona a estas naciones más pobres y vulnerables un periodo de 6 meses donde estarán exentas de pagar sus deudas con el FMI y podrán redestinar sus recursos para el combate al coronavirus. Además de esto, se liberará un monto de $500 millones para los estados mayormente afectados y que requieran de mayores ingresos y auxilios económicos. La medida fue tomada dentro del plan Fondo Fiduciario para el Alivio y la Contención de Catástrofes que el organismo internacional creó por primera vez para combatir el brote de ébola en África Occidental en el año 2015. Según las estimaciones conocidas este martes por el Fondo Monetario Internacional, la actividad económica en América Latina y el Caribe se va a reducir más del 5%, 5,2% este año por el impacto de esta pandemia, aunque se espera que se recupere parcialmente la actividad económica, que haya un repunte.
de la actividad en el año 2021 y crezca un 3,4%. Todas estas son previsiones que obviamente van a ir variando con el paso de los días a raíz del avance de esta pandemia, sobre todo en América Latina. Vamos ahora a Estados Unidos nuevamente, pero con otro tema que no tiene que ver con el coronavirus, una noticia que era muy esperada. El expresidente Barack Obama dejó el silencio y manifestó su apoyo a la candidatura de Joe Biden en el Partido Demócrata. El exmandatario expresó este martes su rotundo respaldo, dijo, a la candidatura a la Casa Blanca del que fuera su vicepresidente en sus dos gobiernos, en un gesto para unir a los demócratas de cara al enfrentamiento con Donald Trump en las elecciones del mes de noviembre. En un video, Obama enmarcó su decisión dentro de la crisis del coronavirus en Estados Unidos, donde las autoridades locales, especialmente los gobernadores, han tomado la iniciativa en medidas de confinamiento frente al mensaje por momentos confuso y contradictorio del gobierno de Donald Trump. Si hay algo que hemos aprendido como país en momentos de gran crisis, dijo Obama, es que el espíritu de velar por los demás no puede limitarse a nuestros hogares o nuestros lugares de trabajo o nuestros vecindarios. También tiene que reflejarse en nuestro gobierno nacional, señaló el expresidente. El tipo de liderazgo que se guía por el conocimiento y la experiencia, honestidad y humildad, empatía y gracia, ese tipo de liderazgo no solo pertenece a nuestros parlamentos estatales y a nuestros alcaldes, sino a la Casa Blanca, subrayó Obama, y por ello dijo que está orgulloso de respaldar a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. El video de Obama, que dura unos 12 minutos, fue grabado en la vivienda, en la residencia de la familia del expresidente en el barrio Calorama, en Washington, D.C. El anuncio se produce además un día después de que el senador izquierdista Bernie Sanders se retirara de su candidatura para las primarias demócratas y expresara su apoyo a Joe Biden, hasta entonces su rival político. Recordemos que se retiró la semana pasada Bernie Sanders y ayer confirmó su apoyo a Joe Biden. Ahora entonces se conoce la noticia del respaldo de Barack Obama, que era por cierto muy esperado, pero que se había llamado a silencio hasta tanto se resolviera un poco la interna demócrata que comenzó el año pasado con más de 20 candidatos y ahora quedó despejado el camino entonces para la candidatura de Joe Biden. Y vamos a cerrar la información internacional, Carola, con la noticia que tiene que ver con estos incendios forestales muy cercanos a la planta de Chernobyl que habían generado gran alarma internacional. Bueno, el servicio de emergencias de Ucrania logró finalmente controlar estos incendios forestales en la zona de exclusión de la planta nuclear que ardían desde hace 10 días. El fuego alcanzó el lunes la localidad de Pripyat y se encontraba a 2 kilómetros de los depósitos con residuos radiactivos de la planta que sufrió en el año 1986 la mayor catástrofe atómica de la historia mundial. Los incendios forestales fueron controlados finalmente este martes en la zona contaminada, aunque las autoridades insistieron siempre en que no había amenaza por un aumento de radiación, algo de lo que se habló también hace algunos días, luego de que los incendios se propagaran en esa zona. No hay amenaza para la central nuclear de Chernobyl, el almacenaje de residuos de combustible ni otras instalaciones críticas, aseguró el Servicio Estatal Ucraniano de Emergencias. Más de 300 trabajadores con 3 aviones y helicópteros participaron de la operación del Servicio de Emergencias ucraniano en el área que todavía se encuentra estrictamente controlada luego de contenidas las llamas que habían comenzado el pasado 3 de abril en la parte occidental de la zona y que tenían en jaque obviamente a toda esa región, Caro. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes. Un placer. Buenas tardes. Y el pasado 9 de abril, durante nuestra edición de 24 Tarde, informamos sobre el fallecimiento de un integrante de la comunidad educativa del Colegio St. George. Para darle información, leímos el comunicado interno del establecimiento que daba cuenta del lamentable hecho. Sin embargo, por un error editorial nuestro, entregamos la identidad del fallecido junto con el nombre de su esposa y funcionaria del colegio. Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a la familia, a amigos, a toda la comunidad del Colegio St. George. Entendemos el dolor causado y esperamos que esta disculpa repare en parte al menos el daño provocado. Y ahora nos vamos a una breve pausa. Ya estamos de vuelta con usted y con más informaciones. HDI Seguros, ¿en qué